México es la sede del Mundial, pero los mexicanos no estamos invitados. Bueno, este payaso sí. ¡Chinga tu madre, cabrón! ¡Ahí va la perra de Trump! Ya está bien caro el pan y tampoco nos alcanza para el circo, porque el Mundial no es para pobres, es para ricos y extranjeros. Para que las empresas aliadas de nuestra clase política puedan hacer sus millonarios contratos corruptos y para legitimar la posición de México dentro de un bloque geopolítico fascista que amenaza todos los días con invadir México, que está tratando de iniciar la Tercera Guerra Mundial, que asesina gente con drones en las costas de Latinoamérica y que mete a nuestros hermanos latinos en campos de concentración rodeados por caimanes, donde diario se pierden niños y a nadie le importa dónde van a parar. Pero además nuestra posición en este bloque geopolítico no es como aliados, sino como colonia. Porque FIFA va a pagar impuestos en Canadá y Estados Unidos, pero acá no. Y por más que se hable de soberanía en las mañaneras, tanto los malvados gobiernos de la derecha como los revolucionarios y justos gobiernos de izquierda, ambos espectros de la clase política, no han hecho más que doblarse como tapetes ante los capitales extranjeros para que vengan a gentrificar nuestra ciudad y suspender el Estado de Derecho en el país. Mira, por lo menos entre la montaña de caca que nos tiró encima esta corrupta organización sionista conocida internacionalmente por sus escándalos y por el daño que le hacen sus eventos a la ciudad sede, por lo menos nos dejaron algo valioso. Por lo menos nos demostró que no hay una gran pelea entre Estado y libre mercado. No es que sean contrarios, como te dicen todos los demagogos de izquierda o de derecha, sino que uno hace posible al otro. Sin la violencia del Estado no existe el libre mercado, y en eventos tan grandes como este, el objetivo del Estado no es cuidar a la ciudadanía, sino cuidar a la propiedad privada. Elegancia la de Francia. Buenas noches, señor. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí. Y los medios capitalistas te dirán que viene la derrama económica, pero ni siquiera hay derrama económica. Los Airbnbs que desplazaron familias de sus hogares para redituar del mundial están perdiendo dinero. Y la FIFA tiene tan blindado el dinero que si quieres transmitir tu mundial desde tu restaurante, te pueden cobrar una multa de hasta 25 millones de dólares. O bueno, eso dicen los medios, pero fue una noticia falsa, pero que en todos los medios coordinados publicaron al mismo tiempo. Este tema está bien turbio. Por lo menos, ahora sabemos que toda la clase política, tanto los rudos como los técnicos, pues no tienen poder real, sino que son empleados del capital. Porque si hasta un ignorante que no terminó la prepa como yo sabe esto de la FIFA, entonces estos educadísimos representantes de BlackRock seguro también lo saben. ¿O no posarían tan sonrientes y sumisos con los representantes de una organización que históricamente ha sido utilizada para reprimir el descontento popular de la clase trabajadora en México? Qué casualidad que los últimos dos mundiales en este país fueron en 1986, cuando los damnificados del temblor del 85 se estaban organizando políticamente, y en 1970, literalmente 2 años después de la matanza de Tlatelolco. En la primera, pues la gente seguía emperradísima por la matanza de Tlatelolco y ni las Olimpiadas le dieron al gobierno para proyectar esa imagen de modernidad y desarrollo que tanto querían. Pero como Díaz Ordaz era un literal agente de la CIA, como Maru Campos, pues el vato se conducía igual que una nación fascista. Empleaba grupos paramilitares para poder golpear a los manifestantes y poder decir en las noticias, no fue el Estado, fueron otros ciudadanos. Y en el 86 los presidentes mexicanos ya no eran parte de esta red de espionaje de la CIA a la que pertenecían otros presidentes del PRI, y quizá por eso mataron a Kiki Camarena, y quizá por eso la CIA comenzó a llenar nuestro país de armas y motivos para intervenir. Pero Miguel de la Madrid tenía sus propios motivos para reprimir a la gente. Apenas un año atrás había pegado el temblor del 85 y la gente no tenía casas, ni trabajo, ni comida. Y en medio de la crisis y la escasez, desde sus campamentos de refugiados, les tocó ver cómo el presidente le prestaba su país a la FIFA para que los millonarios pudieran hacer sus negocios a costa de la lumpenización de la clase trabajadora. La gente que protestaba no tenía ni casas. Gritaban lemas como, no queremos goles, queremos frijoles. O sea, imagínate cómo estaba el hambre, que la gente exigía ese mismo alimento que según la presidenta es igual de nutritivo que la carne cuando se come con arroz, y que los clasistas esclavos de la propaganda de Disney rechazan con asco porque son unos ignorantes. La presidenta tiene razón. No coincidimos en muchas cosas, la presidenta Conay y yo, pero déjenme defender en este único punto a esta sionista demagoga y queda bien con el capital que claro que sí reconoce el Estado de Palestina, pero no rompe relaciones con Israel. Por favor, déjenme defender a esta empleada de BlackRock que quiere venderle el noreste del país al fracking, a pesar de que ella tiene un doctorado en ingeniería ambiental y ella sabe muy bien que no existe el fracking sin impacto. Déjenme defenderla. Porque aunque la carne sea una proteína completa porque tiene todos los aminoácidos que necesitamos, el frijol tiene la lisina que le falta al arroz y el arroz tiene la metionina que le falta al frijol y juntos forman una proteína igual de completa, pero más barata, con más fibra, mejores macros y sin crueldad animal. La presidenta será la evidencia de que someterse al poder degrada y ejercerlo corrompe, pero en esto
sí tiene razón. Pues a mucha honra somos frijoleros. Perdón, estábamos hablando del Mundial del 86, en tiempos muy distintos, cuando Miguel de la Madrid implementó la Operación Maquillaje, donde se gastaron el poco dinero que tenía la nación, no en ponerle casas a los damnificados, sino en tapar con vallas los campamentos y pintar la ciudad, correr a los que duermen en las calles y en implementar operativos policíacos para reprimir a quienes se manifestaran contra la brutalidad del Estado. ¡Qué irónico! Dicen varios historiadores que el terremoto del 85 fue el evento que catalizó la muerte del PRI, pero por culpa del Mundial, su agonía fue un poco más lenta. Y en 2018, la botarga de los intereses empresariales, Enrique Peña Nieto, estaba en el peor momento de aprobación de su presidencia, mientras que en Estados Unidos, la botarga de los intereses empresariales Donald Trump acababa de ganar unas elecciones muy reñidas y necesitaba algo que legitimara su gobierno. Ambas botargas de los intereses empresariales necesitaban una buena noticia para que la porción más lumpenizada de la clase trabajadora se pusiera contento y le dijera a los manifestantes: ¿Por qué no vas y pintas la casa de un diputado? ¿Por qué no vas y pintas la casa de un senador? ¿Saben dónde están los que de verdad les hacen daño y no van? Son los terroristas del Estado. ¡Por eso! De hecho, el canalla de Trump ni siquiera ganó la sede del Mundial para los Estados Unidos, sino que la botarga inclusiva de Wall Street y el complejo industrial norteamericano, Barack Obama, instrumentalizó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para extorsionar a la FIFA. Los demócratas estaban en tan urgente necesidad de una buena noticia que hasta perdieron la presidencia. Pero en 2015, el gobierno de los Estados Unidos destapó la red de sobornos, fraudes y lavado de dinero detrás de cada aspecto de la FIFA. Transmisión de torneos, contratos de patrocinios, hasta los votos para elegir la sede de los mundiales se negocian a través de sobornos y tratos sucios. Y 3 años después de exponer esta sucia y corrupta y malvada organización, Estados Unidos anunció: "Bienvenida seas, FIFA". Entonces, no elaboremos teorías, nada más observemos el patrón que ya ocurre. Cada vez que la gente esté enojada con el gobierno de México, nos ponen el fútbol para que los gritos de emoción de la gente cómoda puedan ahogar las protestas de los que sufren y poder legitimar su represión en el nombre de la paz y la seguridad. ¡Por eso! Pero no te lo tomes personal, la FIFA es una basura en todo el mundo. Hace 4 años en Qatar también había una clase trabajadora descontenta que fue reprimida y explotada para que el Estado pudiera proyectar una imagen de modernidad y estabilidad. Allá no vimos tantas protestas y manifestaciones porque la clase trabajadora es esclava, les vigilan constantemente y solo hablar en contra del gobierno se castiga con 5 años en la cárcel. Entre más tiempo libre tengan, más se organizarán y más amenaza representarían para el régimen. Así que Qatar los puso a construir estadios para el Mundial de los turistas a un ritmo infernal. 10 trabajadores se suicidaban diario. No sé cómo todos estos consumidores promedio bailaron tan gustosos encima de las tumbas de todos estos esclavos. Y 4 años atrás el Mundial fue en Rusia, que hoy son los malos de Malolandia y ni siquiera están invitados a este Mundial porque la FIFA son los buenos, son los Avengers del fútbol y se oponen a la guerra con tal vehemencia que le dieron el premio Nobel de la Paz a Donald Bombaslocas Trump. Donald bombardea escuelas de niñas Trump. Donald pedófilo empleado de Israel Trump. Pero en 2018, cuando la FIFA tenía una ética más redituable, el gobierno de Vladimir Putin empleó este mega evento para aprobar una reforma de pensiones y un incremento al IVA, mientras que la opinión pública estaba entretenida viendo rodar un balón. Y por lo típico, se reprimió la manifestación pública para poder proyectar su imagen de modernidad y estabilidad, se censuraba todas las voces disidentes en el internet, se emplearon trabajadores esclavos de Corea del Norte para construir sus estadios, y mientras la racita estaba bien distraidota viendo el mundial, en Chechenia se cometió una purga anti-LGBT, donde se detuvieron, se torturaron y se desaparecieron a decenas de jóvenes. Y a nadie le importó porque, oye, Inspirational moment from Tony Kroos. 4 años antes, en Brasil, Dilma Rousseff empleó el mundial de pretexto para llenar de contratos millonarios a sus amigos constructores, así que en lugar de hospitales o escuelas, el dinero de los brasileños se gastaba en estadios de lujo para los turistas. La policía se dedicó a reprimir manifestantes, hasta aprobaron una ley que le llamaron la Ley General de la Copa, donde se criminalizaban todas las protestas que no se consideraran festivas o amistosas. Prohibido enojarse, dijo el gobierno. Y pues nada, con el pretexto del mundial se desalojó a cientos de miles de personas de las favelas para destruir sus casas y sobre sus ruinas construir estadios de lujo. Entonces esta es la función de FIFA. Llegan a un gobierno en crisis para poner felices a las lumpenizadas masas de la clase trabajadora, se cuelgan como parásitos al amor genuino que la gente le tiene al deporte y como todo capitalista, separan entre la gente y lo que ama para cobrar una cuota, cobrar piso.
Luego, alrededor de estas gigantescas chinches doradas, un montón de ácaros más chiquitos se cuelgan de la euforia mundialista para vender su misma basura, pero ahora disfrazada de fútbol. Y mientras que las lumpenizadas masas de la clase trabajadora están distraídas consumiendo, contribuyendo al Producto Interno Bruto y coleccionando sus estampitas para el álbum Panini, el mismo gobierno contribuirá a la cultura del consumo y del álbum Panini, porque mientras la ciudadanía está distraída, pueden hacer lo que no podrían hacer con una ciudadanía atenta. Pero aquí en México, en 2018, votamos por una transformación. Seguro que ahora bajo el mando de la 4T las cosas van a ser distintas. A diferencia del pasado, no se reprime, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo. Se practica la mayor libertad de expresión de la historia. Pues ya hablamos de Enrique Peña Nieto. Él firmó el acuerdo con la FIFA para ser sede del Mundial, pero de él no nos extraña nada porque no era más que la botarga de los intereses empresariales que saqueaban al país. El acuerdo que firmó este vendepatrias entreguista es lo que la FIFA conoce como las garantías gubernamentales. Andrés Manuel, según esto, quería cancelar al Mundial. Cuando hacía su campaña, él era el más hater de la FIFA. Este güey odiaba a la FIFA más que yo. Pero luego ganó la presidencia y en enero, cuando se reunió con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, le recordaron que de negarse a ser la sede del Mundial, la FIFA podría sancionarlos expulsando de todas las competencias internacionales a la Federación Mexicana de Fútbol, que tiene muchos fans y todos sus fans votan. Además, de acuerdo a las garantías gubernamentales que firmó Enrique Peña Nieto, la FIFA tenía todo el derecho de demandar a México y reclamar una compensación económica por todos los ingresos que dejaría de percibir en derechos de transmisión, patrocinios, boletos, merch. Como la FIFA escribió este contrato mientras que Peña Nieto se comía los mocos en una esquina, ellos se imaginaron que toda esta ganancia hipotética sería de 6,000 millones de libras esterlinas, lo que equivale a 7,600 millones de dólares. Y si México no estaba de acuerdo con esta compensación, el contrato de Peña Nieto incluía una cláusula de no reserva de derecho o acción legal, en la que las autoridades mexicanas renunciaban explícitamente a cualquier derecho, reclamación o recurso legal en contra de la FIFA. Y como la gente de la FIFA sabía más de la situación política del país que el propio Enrique Peña Nieto, mientras que uno de sus representantes evitaba que el presidente siguiera mordiendo cables, incluyeron una cláusula en la que el gobierno se comprometía a que ningún cambio de administración modificaría los acuerdos. Esta mamada se firmó en enero de 2018, meses antes de la victoria de Andrés Manuel. Así que Andrés Manuel salió de esta reunión diciendo que la organización del Mundial cuenta con todo nuestro apoyo y se comprometió a ayudar a la FIFA con los preparativos, pero luego no hizo nada. Y Claudia heredó este jale, así que aprobó la exención fiscal en el presupuesto de ingresos del 2026, pero además descubrió que esa misma exención fiscal se extiende hasta las empresas que contraten los patrocinadores de la FIFA para sus operaciones en México. Así que ni siquiera va a haber esa derrama económica que tanto presumen. Lo que sí trajo la FIFA fue una oleada de gentrificación en la Ciudad de México. Pero en defensa de Clara Brugada, la jefa de gobierno, ella no empezó la gentrificación, solo le echó más leña al fuego. Aquí en la Ciudad de México venimos de la larga gestión de Claudia Sheinbaum y como dicen, entre más cerca el payaso, menos risa del chiste. Primero fue Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX, luego fue la alcaldesa de Tlalpan y finalmente la hicieron jefa de gobierno. Lo último que supimos de ella en esta ciudad es que la doctora en Ingeniería Ambiental intentó arrebatarnos 30,000 hectáreas de suelo de conservación para dárselas a las inmobiliarias. Y como dejó la negociación en manos de Martí Batres, fracasó. Gracias, nepotismo, por primera vez salvaste el día. Luego Clara Brugada hizo campaña prometiendo que atendería el tema del ordenamiento territorial y la gentrificación porque prometer sale gratis y porque la alternativa eran dos gárgolas capitalistas que no venden a su madre porque no tienen. Así que ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y lo primero que hizo fue reunirse con la ADI, igual que todos estos empleados del capital. La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI, es uno de los principales cabilderos de la especulación inmobiliaria en la Ciudad de México. Son unos de los principales responsables por la gentrificación y el encarecimiento de la vivienda. Y esta señora que cobra de nuestros impuestos decidió reunirse con ellos antes que con los colectivos antigentrificación. A la bandita organizada y a los colectivos les ignoró durante tanto tiempo que creció el descontento. Y en una de esas, los colectivos, acostumbrados a perder y convocar asambleas de 10 personas, convocaron a una tarde de armar pancartas en el Parque México. Llegaron más de 1,000 personas y como estábamos ya todos juntos y bien emperrados, decidimos marchar.
La primera marcha antigentrificación fue uno de los días más divertidos que esta ciudad ha visto. La policía no estaba lista, los restauranteros mucho menos. Le gritamos sus cosas a Luisito Comunica y luego él intentó humillar a una chava por estar en contra de la gentrificación, pero le llovió tanto hate que grabó una disculpa y hasta mostró su apoyo por las manifestaciones. Porque Luisito es un chico muy listo, que cuida muy bien de su marca. Bien hecho, Luisito. Buen chico. Como resultado, a los colectivos se nos acercaron varios operadores del Estado para intentar desmovilizarnos. Al mismo tiempo, infiltraban a sus juventudes en los colectivos para hacerlos pelearse entre ellos, o para mostrar apoyo por algún burócrata oportunista de la 4T, así nos dimos cuenta. Aún así, volvimos a marchar, de Fuentes Brotantes al Caminero, y como nos bloquearon el paso, de ahí a CU. Esa movilización policíaca fue la más grande que yo había visto antes del Mundial. Miles de policías nos escoltaban a cada paso. Claudia prometió que ya no habría granaderos, pero se inventó otras 20 unidades policíacas antimotines, pero ahora armadas y entrenadas por Israel. ¡Viva la transformación! Por cierto, ¿ya viste los escudos nuevos de los granaderos que ya no existen? No tienes vergüenza, no tienes vergüenza. Repito que es un insulto a la memoria de los caídos del 68 decir que por ello se va a eliminar al cuerpo de granaderos y luego seguir reprimiendo a la gente, pero ahora con más tecnología, hasta con escudos nuevos. Eso es demagogia profesional. Y mira, la juventud estaba enojada, pero además estaba bien organizada. Si le preguntas a tu tío que se informa escuchando la corneta, te dirá que no, pues los manifestantes quieren vivir en la Condesa a 10 pesos. Tu tío piensa eso porque está tonto. Varios colectivos y organizaciones se reunieron antes de la segunda marcha para elaborar un pliego petitorio que contenía las exigencias colectivas en torno al tema de la vivienda. Las más importantes eran dos: la desfinanciarización de la vivienda para que no tengamos que acceder a este derecho humano a precios de libre mercado, así como la disolución de estos grupos de golpeadores que facilitan cada desalojo ilegal de la Ciudad de México al amparo del poder. No es un secreto que a las afueras del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México hay gente que alquila grupos de golpeadores dedicados a los desalojos. ¿Cuánto nos van a cobrar, dígame? Estos grupos dedicados a los lanzamientos consiguen gente de donde sea, decenas, cientos si es necesario. Sí teníamos varios puntos, pero los principales eran desfinanciarizar la vivienda y disolver a estos grupos de golpeadores. En respuesta a estas demandas, el gobierno de la Ciudad de México organizó unos diálogos antigentrificación a los que solo pudieron asistir gentrificadores y caseros. Eran los únicos con tiempo libre para asistir a estos diálogos. Existen 7 grandes empresas que acaparan el monopolio y que pueden tener de 60 a 800 registros de Airbnb. La más grande se encuentra con 847 unidades. Imagínense ustedes el monstruo que es esto para aquellos emprendedores que viven de eso, que tienen 1 o 2 espacios o 3 espacios, y entonces se vuelve, pues claramente, un juego irregular. Por supuesto, es como jugar fútbol con un jugador y el otro equipo tiene 847 jugadores, por supuesto que te van a meter un gol. Y eso pasa en el mercado. Además de que esta empresa, Wynwood, ni siquiera es mexicana. Es inversión extranjera que ni siquiera se queda en nuestro país y que creen, ni siquiera tienen oficinas en México. Es decir, ni generan empleos. Así es como sucede y por eso es importante que entendamos que Airbnb es una plataforma, una herramienta, como lo es todo, como son las redes sociales, como son las plataformas de aplicación de entrega, pero deben ser reguladas para el beneficio de las y los mexicanos en nuestra tierra, en nuestro país y, por supuesto, en nuestra propia. Y como resultado de estas deliberaciones públicas y privadas, el gobierno de la CDMX presentó el Bando 1, una serie de medidas que iban a tomar para atender el problema de la gentrificación. Si las leemos con atención, veremos que recogen muchas de nuestras demandas, pero faltaban 2 temas fundamentales. Faltaba lo único que queríamos: la desfinanciarización de la vivienda y la disolución de estos grupos de criminales que desalojan a la gente. Y mira, a más de un año de distancia del Bando 1, vamos a ver las cosas que nos prometieron para desmovilizar a la banda. Vamos a ver cuáles ya nos cumplieron. La primera creo que apenas la van a aprobar, la segunda ni sus luces, la tercera a cada rato amenazan, pero Airbnb y los caseros se amparan, la cuarta ni sus luces, la quinta ni sus luces, la sexta es bien poquita y lo usan para obligar a la banda a marchar, la séptima ni sus luces, la octava ni sus luces, la novena es una dulce promesa, pero ni sus luces, la décima creo que medio le intentaron con Alejandro Encinas, pero pues el viejito estaba bien perdido. La 11ª, la neta es que en preparación para el Mundial se ha hecho todo lo contrario. La 12ª ni sus luces, la 13ª ni sus luces y la 14ª, no me vas a creer, no hemos visto ni sus luces. Puro y tradicional atole con el dedo. Eso fue el Bando 1.
Y ni siquiera en sus promesas falsas se atrevían a tocar el tema de la desfinanciarización de la vivienda o de la disolución de los grupos de golpeadores que desalojan gente. Bueno, semanas después de que Clara Brugada resolviera el tema de la gentrificación y nos diera nuestro atole con el dedo, esto pasó. Aquí vivimos, aunque nos quieran sacar, vivimos aquí mi mamá y mi papá. ¡No lo pueden golpear! ¡Lo vi perfectamente y los tengo grabados! ¡Los tengo grabados golpeándolo! No llevaban ninguna orden. Me sometieron, le digo, entre 12 policías, me apuntaron, los 12 ya tirados en el piso. Quienes habitan el edificio desde hace 6 décadas dicen que el dueño, Carlos Levi Mauas, murió hace más de 20 años y que en 2005 el gobierno de la ciudad expropió el inmueble para su rescate. Las irregularidades comenzaron en enero, cuando un hombre llegó al edificio presentándose como servidor público y director legal de la inmobiliaria Océano Diamante, que aseguran no existe. No especificó en qué fiscalía o qué entidad trabajaba, simplemente se hizo presente y a partir de enero este señor se llama Edgar Romero Nájera, se ha estado viniendo a intimidar, a vigilar, a tomar fotos. Mira, te voy a decir una cosa, tú eres el... ¡No me toque! Sus pertenencias quedaron adentro de los departamentos. Están diciendo que nosotros nos metimos a la mala y nosotros nos apropiamos de un espacio. Sin embargo, si vieran la historia de las personas que vivimos aquí, hay personas que tienen 50, 60 años, 3 generaciones o 2 generaciones de la familia. Y días más tarde, esto pasó. ¡Venga, gobierno central! ¡Gobierno central! ¡Gobierno central! Nos presentaron orden, nunca nos llegó una notificación, llegaron agresivos, golpearon gente, rompieron puertas. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo ahí? 50 años. Y a la semana siguiente, esto pasó. Estamos siendo víctimas de esto que ya ha sido visto en varias ocasiones, de un desalojo ilegal. El predio en el que habita mi abuela, desgraciadamente, está intestado, no hay un dueño, pero gracias a un actuar fraudulento en la alcaldía Miguel Hidalgo, están desalojando a todas las personas que viven aquí, incluida mi abuela, que es una persona de la tercera edad, y eso no se vale. Hay policías, supuestamente de una corporación de la Ciudad de México, que están diciendo que este actuar es totalmente procedente. La verdad es que a diario hay desalojos ilegales en la Ciudad de México, y en anticipación al Mundial, cada día son más. Los desalojados de Tonalá acamparon un día y luego decidieron desistir de su lucha y retirarse. Los desalojados de Cuba número 11 eran en su mayoría adultos mayores que vivían solos, así que no tienen los medios para irse de ahí, y en protesta acamparon afuera del inmueble. Y quiero reconocer públicamente al Frente Joven por la Vivienda, porque desde el primer día ellos ahí estuvieron para la gente de Cuba número 11, con lonas, con cobijas, con comida y de todo para ayudarles a no sufrir tanto su situación. En Mar Blanco igual, entraron golpeadores, destruyeron el lugar, lastimaron un perro, se robaron las pertenencias de las personas y todo bajo el amparo de la policía. Cada vez que vemos estos desalojos violentos, siempre hay una fila de antimotines cubriendo las calles para que nadie se entere. La misma gente que nos golpea cuando exigimos vivienda es la misma que cuida a los golpeadores mientras desalojan gente de sus casas. Y mira, los fans de la propiedad privada se alegrarán de que estos viejitos ya están durmiendo en las calles y no tienen hogar porque son gente repugnante, pero además porque seguramente no pagaban renta o algo. Pero no, ni siquiera de acuerdo a derecho. Sus desalojos fueron completamente ilegales y arbitrarios. Para que se aprobara el desalojo de Cuba número 11, el actuario certificó la entrega de documentos a una mujer que había fallecido en 2020 y el desalojo se ordenó sin escrituras de propiedad. Hasta el día de hoy no se ha validado quién vendió ni quién tiene el derecho real sobre Cuba número 11. El gobierno propuso expropiar el edificio para devolverle la vivienda a los adultos mayores que hasta el día de hoy ahí duermen en las calles, pero igual que sus 14 puntos de ese plan, ni sus luces. Y digo, si tienen el recurso de construir tanta chingadera publicitaria para la FIFA,
Mínimo le hubieran puesto una estructura chida a los señores, en lo que se arregla lo de su edificio. Pero no, hay prioridades. Nos avisaron desde el 2015, pero parece que nos avisaron hace 15 días. Las remodelaciones se tuvieron que hacer mientras estaba pasando la racita que usa el metro todos los días, diario, así que les tocó escuchar el ruidero y respirar los polvos tóxicos de la obra. Y como Clara y Claudia están peleadas, al chile voy a amarrar navajas. Clara dice que la culpa fue de Claudia por no aprobarle el presupuesto a tiempo para la remodelación del metro. Pudimos empezar la obra hasta que nos entregaran los recursos federales. Por eso se atrasó. Así que los chilangos, que diario vemos el abandono institucional de nuestro sistema de transporte público, nos tocó ver cómo se ponían en chinga a arreglarlo porque venía gente más importante que nosotros que aquí vivimos. Venían turistas. El Palacio de Versalles se quedó pendejo con té de elegancia a la de Francia que le echaron a sus candelabros del Metro Hidalgo. Y a Juanacatlán, con tanta planta, la convirtieron en Junglacatlán para que se viera bonito las 2 semanas que vamos a tener visitas, pero no les va a tocar a los gringos ver cómo el personal del metro deja de regar esas plantas y se marchitan lentamente frente a la clase trabajadora como sus propias vidas, para que recuerden que para el gobierno le representan exactamente lo mismo: vida desechable. Las reparaciones se hicieron tan a la carrera que ni les dio tiempo de quitar el piso podrido del metro, entonces se va a seguir pudriendo ahí abajo y algún día vamos a tener que quitar el piso nuevo para hacer las cosas bien, pero si Clara tiene suerte, ella ya ni va a ser jefa de gobierno cuando eso pase. Claudia, si estás viendo esto, chinga tu madre cada vez que respires. Voy saliendo de un turno de 12 horas y lo único que quiero es llegar a dormir a mi casa. Me hago 2 horas a mi casa, del trabajo a mi casa, y tuve que caminar desde San Antonio Abad a Pino Suárez, porque decidiste cerrarlas. A la neta, ojalá que todos se den cuenta de la situación que se vive. Y pues nada, te mamaste. Y los arreglos baratos y a las prisas, ¿sabes a qué me recordaron? Me recordaron a los Airbnbs chafas en los que me quedo. Porque yo viajo mucho y soy muy codo, y como yo pago muy poco, los gentrificadores que me rentan son capitalistas buscando obtener el mayor retorno a cambio de la menor inversión, pues es obvio que estos espacios van a estar vestidos con muebles y materiales de la peor calidad, pero solo para dar la ilusión de que pagaste por algo que vale la pena. Ese es el espíritu de las remodelaciones del metro. Algo muy barato que pretende verse muy caro para que nadie se pregunte a dónde se fue todo ese presupuesto. La ciclovía está bien, supongo. No le voy a aplaudir a un burócrata por hacer su trabajo. Mucho menos considerando los cruces de viaducto, que la neta están planeados por alguien que claramente no es ciclista o que quiere vernos arriesgando la vida para cruzar entre los autos que se incorporan al arroyo vehicular. Y mucho menos los voy a felicitar cuando construyeron su ciclovía con cero respeto por las trabajadoras sexuales de Tlalpan, vulnerando sus espacios de trabajo, cambiándolas de lugar y queriendo involucrarlas a huevo a su pinche capital político. ¿Para qué? Nosotros estamos en contra de la ciclovía porque está mal planeada, porque ha vulnerado nuestros derechos, más no de los ciclistas. Nosotros como trabajadoras sexuales jamás vamos a agredir a un ciclista, jamás vamos a agredir a una persona. Estamos enojadas con el gobierno porque nos ha despojado de nuestro espacio de trabajo. La humillación el que tenemos que ir a hacer todas las veces que vamos al gobierno a suplicar que nos tiendan la mano y que nos ayuden. Que sostienen familias. Sabemos que esta ciudad está hecha para los automóviles. Nos queda claro, tenemos esa conciencia política. Lo que nosotras no queremos es que se utilice esta narrativa verde supuestamente progresista de este gobierno que se dice pro derechos, pero que realmente lo que está haciendo es generar un desplazamiento de facto sin hacerse cargo de la mitigación del daño que debió de haber hecho. Aprovecharon el mundial para construir su segundo piso de Tlalpan que nadie quiere, que nadie pidió, que es una vía peatonal y una zona de esparcimiento para la clase trabajadora. Y la neta es que no sirve de nadota, ni como vía peatonal, ni como área de esparcimiento. Porque ¿para qué verga ocuparías una vía peatonal a la que es más difícil subirse que al metro, cuando puedes subirte al metro? Y no sirve como área de recreación porque está todo culero y barato vestido como para taparle el ojo al macho mientras desvían recursos, y para la construcción de su pendejada que nadie pidió y que los vecinos se han manifestado en contra desde hace años, para ignorar la voz de la ciudadanía y construir su mamada de todas formas, destruyeron un excelente skate park. Señoras y señores, a mis espaldas desgraciadamente se encuentra lo que en algún momento fue un lugar en el que vivimos, nos recreamos, soñamos con trucos, se lograron cosas, hubo eventos, vimos patinadores crecer y crecer, vimos patinadores internacionales, muchos concursos. Uno de los concursos femeniles más grandes que hubo aquí en México fue aquí, y era un lugar en el que se reunía la comunidad de skate a hacer bastantes cosas. Y hoy, miren la sorpresa que nos da el gobierno de la Ciudad de México, que pues nos lo tiraron,
Y bueno, pues no sé cuáles sean sus planes, pero definitivamente no nos dijeron absolutamente nada a nadie. Yo la verdad es que aplaudo a la comunidad, que todos se están levantando, que todos vienen a hacer videos, que todos están haciendo algo, porque no se quede impune este lugar, porque este es un lugar que a todos nos dio algo. Si eres alguien del gobierno o eres alguien que tiene que ver con esto, tengas la noción de lo que nos acaban de quitar. Nos quitaron un parque que hizo California Skate Park. California Skate Park es el equivalente a que si nos hubiera puesto una cancha de básquet la NBA aquí en la Ciudad de México, o si nos hubieran puesto una cancha de fútbol, la UEFA Champions League, ¿me entienden? El más grande nivel. ¿Por qué? Por el cemento, ¿por qué? Por los materiales, ¿por qué? Por saber cómo van las medidas de un parque, porque ellos hacen los parques olímpicos, ellos hacen los parques para los mejores eventos del mundo. Entonces, justamente habernos quedado sin este parque, no lo podemos reemplazar tan fácil porque necesitaríamos un parque hecho por California Skate Parks también. Así que, por favor, si quieren o si tienen la idea de recuperarnos este parque, contemplen que sea en un lugar que esté céntrico también y que aparte de todo sea hecho por esa misma compañía. No, pues entonces nos drogamos, pero por supuesto, como todo lo que pasa en la ciudad, esto tampoco fue culpa de Clara, ni de la 4T. Y había un skate park y quiero decirles que se demolió, pero que antes se habló con los jóvenes y los jóvenes estuvieron de acuerdo que así fuera, para construir otro skate mejor, más grande y como los jóvenes lo pidieran. Nunca se hizo de manera impositiva, así que estaremos construyendo otro skate justo para reemplazar el que había. Y no solo eso, sino todo se ha hecho de la mano de los jóvenes que usan el skate. Pero definitivamente no nos dijeron absolutamente nada a nadie. Yo la neta no les creo nadota. No creo que construyan otro skate park, ni creo que nos hagan caso. Si no nos organizamos. Busquen a la Comesopa, Cooperativa Mexicana Solidaria de Patinetas, o dejen en los comentarios su colectivo para organizarnos y exigir que sí nos regresen al skate park. Güey, y la pintura morada, estoy harto. Lo siento, Clara, pero se ve horroroso. Es como el meme de las morras que les gusta el color morado. ¿Qué pedo? ¿Por qué tenías que copiarle a Sandra Cuevas su obsesión con marcar territorio utilizando el presupuesto del Estado? Fue tal la obsesión por pintar la ciudad de morado que pintaron de morado también las bardas amarillas que separan los carriles en las vías de alta velocidad y luego las volvió a pintar de amarillo. Entonces ahora toda la ciudad está pintada de morado y amarillo como Wario y Waluigi. Te recuerdo que el dinero con el que se compran todas estas pinturas lo pagamos tú y yo, de nuestros impuestos. Clara no puso ni un peso y ya agarró 6 cheves. Esto claro que no le importa a la empresa Impacto en Imagen y Color, empresa a la que desde su gestión en Iztapalapa, Clara Brugada le ha dado contratos por millones y millones de pesos. Más de 53 contratos, algunos con adjudicación directa sin competencia. En respuesta, varios colectivos y organizaciones sociales de la Ciudad de México formaron la Asamblea Antimundialista, con el objetivo de boicotear todos los esfuerzos por celebrar y hacer negocios en nuestra ciudad, porque a la verga no somos sus esclavos, ni nuestro territorio es su campo de juegos. Esta asamblea es casi como una representación de todos los derechos que atropella su pendejo mundial. Entre las organizaciones que la conforman hay colectivos por la defensa del agua, antigentrificación, gente de movilidad, pueblos originarios, asociaciones de vecinos, colectivos anarquistas, y ya verlos a todos reunidos por todas las causas que sostienen nuestra calidad de vida, pues casi es como tener una evidencia de todo lo que nuestros repugnantes burócratas están sacrificando para satisfacer a sus amos capitalistas. Todo eso les vale verga cuando están cegados por el dinero. La vivienda, el agua, la movilidad, la educación, el deporte, las áreas verdes, nuestros espacios públicos, todo es prescindible. Todo eso no importa. Lo único que sí importa y no se puede sacrificar son las ganancias de los empresarios. Eso sí nunca se pone, pero ni siquiera en la mesa de negociación. Lo que sea que el gobierno y sus burócratas esclavos del dinero acuerden con los colectivos, se tiene que dar al margen de los negocios de la clase capitalista o no se va a dar. Entonces, ¿para quién trabajan estos pinches burócratas oportunistas? Y las maneras de protesta de la asamblea fueron muchas, pero mi favorita fue esta. Me recuerda a mi infancia, cuando armábamos una portería en la calle y ahí mero nos poníamos a jugar. La asamblea antimundialista se dividió en equipos, armó un torneo y ahora, cada vez que cerraban una calle en protesta, ahí jugaban su cascarita. En Guadalajara, la brutalidad de Lemus y de su dictadura del capital inspiraron a los colectivos locales a juntarse en otro frente unido, la Asamblea Popular Jalisco, que también cerraba la calle para poner rolitas y jugar sus cascaritas de fútbol. Una resistencia linda. César Cravioto, el secretario de Gobernación de la Ciudad de México, en lugar de escuchar a la ciudadanía a la que juró servir y atender a sus demandas, pues yo creo que el güey se sintió influencer y para hacerse el chistoso, pues les recetó un chiste.
Ah, miren, qué gracioso. Vamos a ver este señor gracioso. Pues resulta que fui a la farmacia porque tengo un poco de tos y me recetaron este jarabe, Ajolotius. Se los recomiendo a todos los que la hacen de tos, de que si estamos pintando la ciudad, que si los ajolotes por todos lados. Miren, hasta un jarabe Ajolotius, y justamente es recetado para los que tienen tos. Entonces, en lugar de que la armen de tos, que se echen su Ajolotius. Si en lugar de ser secretario de Gobernación fuera un comediante de redes, yo no lo seguiría, la neta. O sea, ¿a quién sirve este chiste tonto? Además del ego chiquito de César Cravioto. Ni siquiera es buen contenido para redes. No creo que se haya ganado un solo follower. Lo único que logró este idiota es que cuando lo mandaron a negociar con la CENTE, los maestros ya estaban enojados con él y lo corrieron con su mismo chiste. Por ese motivo, pues no podían pasar de esta última misa. Ustedes mismos. Según la izquierda estaba muy en contra y Andrés Manuel hasta hizo un berrinche, pero ya que tenían a la FIFA en nuestro territorio, hasta se sumaron a su juego de apariencias como si fueran parte. Clara Brugada, que al parecer ya eligió al ajolote como su símbolo personal, quiso poner una mascota de ajolote en un parque a las afueras del Estadio Azteca y chécate cuánta soberanía. La FIFA le dijo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México que no podía poner su escultura ni para aprovecharse del evento para crecer su marca personal. Y al Chile, qué bueno que por lo menos esta vez traicionar sus principios tuvo consecuencias. Que Dui, esa no es tu familia. Y perdón, pero ¿podemos hablar del ajolote? Me caga ver al perro ajolote en todas partes de la ciudad. Y no porque odie a los ajolotes, son un animal muy lindo. Me caga porque esta devoción del gobierno de la Ciudad de México por los ajolotes es una mentira, es puro perro marketing, pero a los ajolotes reales de carne y hueso que están a punto de extinguirse en su hábitat natural de Xochimilco, les vale verguísima si pone su retrato en cada puente de la ciudad. Lo que sí les importa es la salud de su hábitat. Si tanto aman al ajolote, ¿por qué destruyen su hábitat natural? Y la historia de terror aquí en el humedal continúa. Miren nada más este tubo. Este tubo está echando agua contaminada directamente a la zona de aquí de la curva que va directamente a Cuemanco. Esto se conecta con Puente de Urrutia y bueno, al final se conecta con todo el humedal. Miren, aquí alcanzamos a ver cómo esta agua jabonosa, esta agua podrida, está contaminando directamente el humedal. Y esto es obra del gobierno, señores. Este tubo lo puso el gobierno, no sé quién lo habrá puesto, si Sedema, el ayuntamiento o quién lo puso, con qué finalidad. Pero el día de hoy está aventando miles de litros de agua contaminada que huele asqueroso hacia nuestro humedal. Y obviamente esto es una catástrofe, esto es un ecocidio, esta es la causa de la muerte del ajolote. Y bueno, pues sobre su conciencia, señores de Sedema, Julia Álvarez y Casa, ¿qué son estas mamadas? Este video es de Santuario Ajolote, que todos los días está denunciando las condiciones de abandono en las que el gobierno de la Ciudad de México tiene a los canales de Xochimilco, el hábitat de estos ajolotes. Y lo que más me caga de que Clara Brugada agarre al ajolote como su logotipo personal es que a Clara le valen verga los ajolotes. Hace unos años, la Ciudad de México organizó el Ajolotón, donde iban a liberar unos ajolotes de cautiverio en su hábitat natural. Pero como Morena son un montón de burócratas oportunistas y lamebotas, no podían simplemente dar la orden y ya. Tenían que posar, tenían que verse siendo ellos los que lo liberaban. Y lo más grave, tenían que poner sus cochinas manos de burócratas en los ajolotes. Los pobrecitos ajolotes tienen una piel muy sensible, recubierta de una mucosa que los mantiene seguros de patógenos externos. Al agarrarlos así para su pinche foto, estos burócratas narcisistas lastimaron a los ajolotes, los contaminaron con la mierda que traían en sus corruptas manos y los dejaron sin su mucosa protectora, vulnerables a los patógenos que puedan existir en estos canales donde Julia Álvarez y Casa tira la mierda de las casas de la clase media alta. Todos estos ajolotes están muertos. El día de hoy, estos ajolotes están muertos. Al día siguiente de esa foto estaban muertos. Pero qué bonita su foto de los alcaldes de Morena. No me extraña que después de sus tácticas antiterrorismo hayan decidido trazar un círculo de más de 1 milla alrededor del Estadio Azteca a la que los ciudadanos de este país no pueden ingresar sin permiso de la FIFA. Como lo oyes, si no tienes un boleto para el partido, no puedes pasar a este perímetro, que oficialmente deja de ser territorio mexicano. Ahora esta tierra le pertenece a FIFA. Excepto que es nuestra policía, los empleados que pagamos con nuestros propios impuestos, los que están cuidando el territorio y el dinero de FIFA. Dime si no es una tremenda indignidad. Y dijeras tú, le va a ir mejor a los trabajadores de la CDMX con todas estas horas extra, pero se te olvida que quienes contrataron a estos trabajadores de la CDMX son capitalistas, aunque trabajen en gobierno. Obviamente esos trabajadores están subcontratados, no les pagan horas extra y en muchos casos ni siquiera se les paga sus horas regulares. Haciendo trabajar a tanto cabrón, Claudia. Mira, esclavizados.
Y luego no pagan sueldos caídos, no pagan, Claudia. Nos traicionaste, nos vendiste, literalmente dijiste que el trabajador mexicano lo ibas a apoyar, irá. Nos vendiste. Los acabo de mandar a chingar a la mandarina porque no pagan. Aquí andábamos trabajando, irá, no pagan. Gracias a toda la mano de obra mexicana, irá, bien esclavizados y no pagan. En el Zócalo no están pagando, banda. Ni vengan a chambearles a estos hijos de la chingada porque nada más se andan haciendo ricos a nuestras costillas. Nos vendiste, Claudia, nos vendiste. Obviamente estas quejas no han trascendido porque el vato que denuncia es pobre y los medios de comunicación son empresas capitalistas que incurren en las mismas prácticas. Hay una lucha de clases y tú no estás peleando, solo los ricos. Por eso la ciudad entera se dobló a los intereses del capital y la movilidad del 99%, su seguridad, su salud incluso. Todo se sacrificó para satisfacer los negocios del 1%. Y adivina qué, pinche mundial ni siquiera va a ser negocio. Pues no va a venir tanta gente. Muchos asientos se quedaron vacíos y los Airbnb están reportando que tienen una demanda 70% menor a la esperada. Entonces sacaron a todos esos viejitos de sus casas para que su pinche especulación no redituara. O sea, una cosa es dejar a gente mayor en la calle a cambio de dinero, ese pedo es malvado, pero dejar sin casa un montón de viejitos a cambio de nada, híjole, ese pedo es de una estupidez hasta diabólica. Y en Estados Unidos les pasó lo mismo, los hoteles están vacíos, no habrá esa histórica derrama económica y todos esos esclavos del dinero verán fracasar sus astutos planes. Al Chile, qué bueno, ojalá no hubiera tenido que desalojar familias enteras y elevado el precio de la renta en toda la ciudad, pero justo cuando sentíamos que la Ciudad de México no llegaba al mundial, justo cuando la cosa no podía ponerse peor, llegaron los maestros de la CENTE. ¡Fútbol callejero! ¡Es el mero mero! ¡Fútbol del mundial! ¡Estafa social! ¡Fútbol del mundial! ¡Estafa social! Déjenme expresarle toda mi solidaridad a la CENTE, porque antes que nada son maestros, luchando por la calidad de nuestra educación y por los derechos laborales de todo mundo. Los maestros pedían dos cosas, un aumento salarial y la derogación de la ley del ISSSTE de 2007, para eliminar las afores y regresar al sistema de pensiones solidarias. Ahorita, después de las negociaciones, ya solo piden la derogación de la ley. Pero no vamos a permitir que se sigan usando de esta forma, que se sigan ganando extraordinariamente al principal deudor en este país, y tiene nombre y apellido, Salinas Pliego, la principal Afore Azteca, 25 millones de cuentas maneja, donde se había visto que al principal deudor se le premie con la cuarta parte de las cuentas individuales. Las ganancias, por supuesto, no son como los paguitos de Electra, son los descuentos a los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado. Solo quedamos 750,000 en el 10º transitorio, 3.5 millones en cuentas individuales. Sencillo, pasen esas cuentas individuales al 10º transitorio y luego avancemos en la abrogación de la ley del ISSSTE. ¿Por qué se dice que ahora no es posible? Porque están los compromisos financieros, inclusive internacionales. Presidenta, reúnase con la Comisión Nacional Única de Negociación y tome la seriedad de lo que está sucediendo en este país. No es posible que nos diga que se reunió con BlackRock y que ratificó los acuerdos de los gobiernos neoliberales. ¿Dónde está el primero los pobres? Primero los pobres banqueros. Las afores, la neta es que son un fraude. O sea, ¿cómo convencieron a la clase trabajadora de que un capitalista iba a invertir tu dinero y luego te iba a dar migajas del beneficio que obtuvo de su especulación? Tú trabajas y él cobra. Ese es un plan que se le pudo haber ocurrido a algún criptobro, pero en realidad esa era la política de jubilación de Felipe Calderón para los maestros. Que no se deje a las niñas y a los niños sin clases por capricho de nadie. Que no se use el derecho de los niños a aprender por pretensiones salariales, laborales, sindicales, políticas, ideológicas o de ninguna índole. Ya estuvo bueno de eso. Y para que veas que izquierda y derecha no existen, ahora Claudia Sheinbaum la está defendiendo. Respetamos mucho a las y los maestros de México.
regresar a una situación de pensiones como existía previamente a la reforma del 2007, requiere un presupuesto mayor. Y la cosa es que los maestros no exigen estas demandas porque se las hayan sacado de la cola, sino que Claudia Sheinbaum se los prometió. Entonces hay una parte de la coordinadora que dice, pues no, derogación de la ley del ISSSTE del 2007 o derogación de la ley del ISSSTE del 2007, no hay de otra. Y dicen que yo lo dije, en efecto, en un tiempo lo dije, cuando estábamos en contra de esto. Y ¿qué más vamos a hacer? Vamos a echar para atrás la ley de pensiones del 97 y del 2007 para recuperar las pensiones dignas, justas, de los trabajadores del Estado y de los afiliados al Seguro Social. ¿Quién esté de acuerdo? Ella misma les prometió lo que hoy les está negando. ¿Qué es eso sino un fraude? Entonces juntan los extremos, ¿no? La ultraderecha con la supuesta ultraizquierda. Al mismo tiempo, las madres buscadoras llegaron a la Ciudad de México para visibilizar un problema muy grave. México está atravesando una crisis de desaparecidos. Y ese ya sería un problema gigante si existiera la voluntad de arreglarlo, pero es que el gobierno no tiene como prioridad resolver el problema de inseguridad en México, sino convencerte de que ya lo resolvió. En su libro, La Sociedad del Espectáculo, o sea, en teoría este era un canal de filosofía, ¿me dejas mamar tantito? Guy Debord escribió este libro en los Estados Unidos, donde la banda ya no salía de sus casas y andaba bien alienadota todo el tiempo, igual que aquí en el sur global post-pandemia. Él advertía que entre más ojos hubiera sobre las pantallas y menos en la vida real, entre más te enteres del mundo por los medios de comunicación y menos por la gente a tu alrededor, entre más alienada sea la sociedad, más y más la vida real va siendo sustituida por su representación. El tener ya no importa, ahora debes parecer. La gente ya no vive sus experiencias en carne viva por la experiencia misma, sino que las consumen para mostrarlas al ojo público, para ser parte del espectáculo. El punto de la vida misma se vuelve ese espectáculo y todas las áreas de acción humana, como el ocio, el trabajo y hasta el amor, se convierten en un objeto reemplazable y desechable, sin más propósito que ser consumido para mostrarle a los demás. En esta sociedad del espectáculo, a los gobernantes no les interesa hacer un buen trabajo, sino tener una alta aprobación, pura forma y cero fondo. En esta sociedad del espectáculo, la gente ya no mira ni siente la tragedia cotidiana de la crisis de inseguridad, sino que mira gráficas que les exponen en la mañanera. Y el ejercicio cotidiano de este ejercicio del espectáculo ha sido convencernos de que no, estamos pendejos y nuestros ojos nos mienten, el país va mejor que nunca y todo el mundo piensa lo mismo menos tú. Así que no hay una estrategia real para disminuir el número de homicidios en la realidad, pero sí hay toda una maquinaria operando para reducirlo en el espectáculo. Entonces dime, don filósofo, ¿cómo podría ser una humilde servidora de la nación para bajar el número de homicidios en el espectáculo sin bajarlos en la realidad? Porque los números de esta gráfica son reales. Por fin el INEGI y el gobierno lograron que la línea fuera para abajo y no para arriba. Eso se lo reconocemos. Pero mientras que el número de muertos bajaba casi a la mitad, el número de desaparecidos se incrementó. Colectivos de madres buscadoras y expertos en el tema teorizan que, como dice Ian Corona, la violencia no disminuyó, solo cambió de lista. Y mientras que las cifras de homicidios son las más visibles, a espaldas de la población se disminuye el registro de desaparecidos, muchas veces sin encontrar a dicho desaparecido. Entonces, mientras baja la tasa de homicidios y lo celebran como una victoria en el espectáculo, en la realidad los desaparecidos aumentan a razón de 40 personas por día, y esas cifras el gobierno no las quiere dar. Y así es como se gobierna para el espectáculo y no para la realidad. Para evitar que estas causas justas sean escuchadas por la prensa internacional y que parezca que Morena gobierna mal, pues Morena dijo, vamos a gobernar mal, y puso vallas metálicas para impedir el acceso al Zócalo. Pero Clara Brugada tenía un problema, porque en ese mismo Zócalo, ella quería hacer su fan fest de FIFA para satisfacer a sus amos capitalistas. ¿Cómo hacerle para dejar pasar a unos ciudadanos y a otros no? Pues tendrías que discriminarlos, y eso es ilegal. Tendrías que revisar sus pertenencias para ver si son manifestantes o no, y eso contradice el artículo 15 constitucional, y tendrías que bloquear el libre tránsito de la gente, y eso contradice el artículo 11 constitucional. Entonces, si el gobierno no puede hacer estas cosas, ¿qué pasa si el gobierno pone a otros civiles a hacer estas cosas? Oficial, buena tarde.
¿Hay acceso al Zócalo por aquí? No hay acceso porque están haciendo un montaje para lo del Mundial. Si usted quiere entrar a Madero, puede entrar a Madero. Ok, ¿y la señorita trabaja para gobierno o ella de dónde es? Oye, ¿qué función tiene? No la mandaron, no sabemos, jefe. Hola, buenas tardes. ¿Usted trabaja en gobierno? Pero... No. ¿Usted en dónde trabaja? Adelante. ¿En dónde? A ver, ¿tu INE? ¿A usted quién la puso en este filtro, señorita? Adelante. ¿Quién la puso aquí, señorita? Pásale. Madero 60 trabajo. Adelante. ¿Nos puede decir quién la puso aquí? Tu INE, nena. ¿Señorita? Me puse yo sola. Ah, entonces, ¿y quién es? ¿Usted es autoridad del gobierno? Autoridad, pero es seguridad. Entonces, ¿de dónde? ¿Usted es voluntaria o qué? Soy voluntaria. ¿De dónde? No tengo nada que hacer en mi casa. ¿Quién los manda? ¿Quién los manda? ¡Otra vez, fuera! ¡Nos volvemos a ver! Nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver. O sea, ¿por qué? Las que sean, las que sean. Clara Brugada, por supuesto, te va a decir que ella ni topa a estas personas y que no tiene nada que ver con ellas. Ningún funcionario público instruyó a nadie para hacer esta función, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo importante y es personas de los empresarios. Pues ella como conoce pues justamente a muchos de los que trabajan ahí, pues se le hizo fácil llegar y decir, bueno, pues que puedan pasar. Cuando nosotros vimos el video, hablamos con ella y le dijimos pues que no, que esa es labor de servidores públicos del gobierno y ya se retiró del punto. Bueno, pues esa mujer que Clara Brugada supuestamente no conoce se llama María Fernanda Islas Mier. Da la casualidad de que ella es lideresa de comerciantes y trabaja para los Sánchez Barrios, el grupo de choque de Diana Sánchez Barrios, esta finísima persona. Es claro lo que está pasando. El gobierno pone a grupos de choque a hacer las cosas que el gobierno no puede hacer para que cuando le reclamen por lo que hizo, el gobierno pueda decir, yo no fui. Y esa es la lógica detrás de todo el crimen organizado en México. Por favor, lean Los cárteles no existen de Osvaldo Zavala. Como los cacharon, el gobierno de la Ciudad de México retiró a los Sánchez Barrio de los accesos y decidió, ahora sí, romper los artículos 11 y 15 de la Constitución con su propia policía para satisfacer a sus amos capitalistas. ¿Tienen que ingresar las personas con identificación? Bueno, pues esta es la situación que se está presentando aquí en la esquina de la calle de Tacuba y Brasil. Para ingresar hacia pues la zona del Zócalo, las personas tienen que identificarse, tienen que justificar cuál es el motivo de la entrada. Están entrando aquí personas que trabajan en los hoteles, en negocios, y bueno, pues la fila es interminable. Está desde la calle de Brasil hasta el eje central Lázaro Cárdenas, es doble fila, y también en la calle de Brasil hacia la zona de Donceles. La fila interminable y las personas tienen que entrar de uno en uno aquí a la zona del Zócalo, a la zona de comercios, hacia la zona de los hoteles, porque bueno, pues están controlando todo el acceso a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como los vemos aquí. Y mira, de los preparativos de Movimiento Ciudadano para el Mundial en Jalisco y Nuevo León, ni les escribí chistes, la neta, porque los gobiernos de Movimiento Ciudadano son abiertamente fascistas. El poder político capturado por el poder económico y la estetización de la política, donde se le ofrece a los consumidores promedio una cara amigable sostenida por la brutalidad del Estado y sus empleados en el crimen organizado. Allá ni siquiera hubo el intento de demagogia de que es una obra del pueblo para el pueblo. Aquí los gobiernos de MC son muy claros al respecto. Años, literalmente años antes del Mundial, nos quitaron el Parque Rojo de Guadalajara, lo cubrieron de vallas, según esto para remodelar, corrieron a los vagabundos de las calles donde dormían, así que ya no solo es cara la vivienda, sino que además se te niega hasta la calle. MC es tan fascista que invitó a agentes del ICE norteamericano a entrenar a su policía.
La misma ICE estadounidense que está secuestrando latinos y metiendo niños en campos de concentración, esa misma agencia mandó gente para capacitar a la policía de Jalisco. Años antes del Mundial, sabiendo que la zona alrededor del estadio Akron sería más valiosa, comenzaron a gentrificarla con desalojos forzosos como acá en Ciudad de México para que sus aliados empresarios puedan darle una manita de gato a esos edificios y convertirlos en Airbnb. Como resultado, la vivienda se volvió más escasa y subió su precio en toda la ciudad. ¡Vive el libre mercado! Abajo de este estadio maldito se encontraron muchísimas fosas clandestinas y restos humanos. Colectivos de búsqueda han recuperado más de 450 bolsas con huesos humanos y cuerpos en descomposición. Muchos de ellos deben ser los muchachos que aparecen en las fichas de búsqueda que tapizan Jalisco. Y ahí, entre rostros de desaparecidos y sobre sus huesos embolsados, ahí celebrará la clase alta de Jalisco. Todos ellos me repugnan, consumidores basura. Mientras tanto, en Nuevo León les vendieron la idea de construir un monorriel, como en Los Simpsons, y su construcción ya ha cobrado 3 vidas. De por sí el empleo es mal pagado y precario, pues las empresas de construcción contratadas por MC buscan ahorrarse cada centavo, así que no toman ni las medidas de seguridad mínimas y de vez en cuando se cae un pedazo de concreto al tráfico, o se cae un empleado de un andamio y no trae arnés, y por si se te olvida que detrás de las cifras hay seres humanos, ya se murieron 3 personas construyendo este pendejo monorriel que ni siquiera estuvo listo para el Mundial. Mientras tanto, Samuel García aprovechó para presuntamente desviar más de 1.400 millones de pesos mediante una triangulación de recursos a través de las empresas de su papá. Y como México es sede del Mundial, pero los mexicanos no estamos invitados, el gobierno de Monterrey puso macetas para tapar las fichas de desaparecidos y construyó vallas publicitarias enfrente de las colonias pobres para que nadie las viera. Literalmente les tapó la ventana a estas casas, construyó pasillos oscuros donde estas colonias son aún más inseguras, y todo esto para que los ricos no tuvieran que ver a los pobres. Mientras tanto, en la Ciudad de México cubrieron reforma de flores de cempasúchil en junio. Yo sé que Morena y los capitalistas no respetan la vida, pero las flores, pues no son un mobiliario desechable para adornar su concreto. Las flores son organismos vivos, seres con vida, y pusieron un montón de flores de otoño a languidecer bajo el sol de verano, solo para cumplir con el imaginario colectivo que los gringos tienen de México después de ver Coco by Disney. Y luego también van a adelantar su pendejo desfile de James Bond que nada tiene que ver con el Día de Muertos. No sé si recuerdes, pero también en 2015, cuando gobernaban los malos de Malolandia y Ebrard dejó la CDMX a cargo del corrupto de Mancera, como ese güey es un policía ignorante, pues solo respetaba la violencia y el dinero. Así que vio las películas de James Bond, donde aparece un desfile de Día de Muertos, y dijo, a huevo, lo hacemos. Y el director de James Bond, pues realmente no sabía nada del Día de Muertos o de la Ciudad de México. Él solo quería un fondo visual que se viera como mexicano, como exótico, y que representara algo sobre la muerte. Y como alguna vez alguien le platicó del Día de Muertos, dijo, pues ese elemento visual estaría chingón para mi película. Y de los huevos se sacó un desfile que aquí en México pues ni se hacía. Pero Mancera, que no es mexicano porque su patria es el dinero y que pensaba que México más que una cultura es un bonito fondo visual, dijo, a huevo, hay que hacer de verdad el desfile de James Bond. Y desde entonces se replica cada año. Entonces, para su mural de apariencias, Clara Brugada coincidió en que México más que una cultura es un bonito fondo visual y decidió adelantar el desfile de James Bond para agasajar a los gringos con una cultura que ni siquiera es nuestra. Y mira, Clara, yo sé que para ti lo único sagrado es el dinero, pero existen otras personas en este mundo fuera de ti, con sus propias valoraciones sobre la vida. Y para un montón de estas personas de la Ciudad de México, de las cuales muchas votaron por ti, para ellas el Día de Muertos sí significa algo real. Y la neta se me hace hasta una falta de respeto bien grandota instrumentalizar la cultura real de los mexicanos a cambio de dinero y exposición política. Una falta de respeto. Y yo sé, Clara, que tú no respetas más que al poder, pero estas cosas importan. Pero bueno, imagínate pedirle respeto a una señora que manda a dispararle a los maestros en la cara. Entonces así estaba dispuesto el escenario horas antes del Mundial en Ciudad de México. De un lado estaba el gobierno, la FIFA y BlackRock. Del otro lado, madres buscadoras, colectivos, maestros, pueblos originarios, skaters. Pues nosotros, el 99%. Y pues así estábamos dispuestos. La misión de los colectivos era visibilizar su causa, boicotear el Mundial. Y la misión de los esclavos del dinero, hacer como que no pasa nada. Desde las primeras horas de la madrugada comenzaron a movilizarse los colectivos de madres buscadoras para encontrarse con una sorpresa bien patética. No olvidemos la cara de los traidores, de los comprados. Tenemos medios de millones de personas y se van a grabar sus caras
Y vamos a pasar. ¡Traidores de mierda! Esos que ves ahí son empleados de la Secretaría del Bienestar. Como la mayoría de los trabajadores están ahí por honorarios y básicamente no tienen derechos laborales, sus jefes los ocupan como capital político. Y como la ideología de Morena es el lamebotismo jerárquico, todos estos lamebotas hacen marchar a sus empleados para quedar bien con el lamebotas de arriba. Como resultado, funcionarios de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría del Trabajo, irónicamente, fueron usados como carne de cañón para defender a la policía de los manifestantes. Pusieron pueblo contra pueblo. ¿Me puede contestar? Menciona que hay una libre manifestación. Somos ciudadanos que estamos organizados. Pero ¿cuál es la función de la valla? ¿Qué tal, jefe? Aquí justamente les pueden dar más información, aquí los compañeros y compañeras del gobierno de la ciudad. Buenas tardes, comentan aquí el caballero que nos déjenos trabajar, estamos ahorita. ¿Cuál es la función de la valla? No puede responder la pregunta. Es el delegado de la Secretaría de Bienestar. Okay. ¿Su nombre sabe? ¿Cuál es el nombre? Diego, no sé. Ok, ¿cuál es la función de la valla? ¿Nos puede comentar? Son civiles, son compañeros funcionarios y la idea es pues la primer cara que dé el gobierno de la ciudad y federal sean civiles para evitar que se confronten con la policía. Okay. ¿Es la función de la Secretaría de Bienestar? Es parte del cordón que estamos haciendo. ¿Pero es la función de Bienestar? Es un trabajo interinstitucional. No, provocación. La idea sería que no se convocatoria de policía. Eso es lo que estamos evitando. Hubo una convocatoria de voluntarios porque comentan la mayoría que son voluntarios. Son voluntarios también. Pero esos voluntarios ya empujaron a medios. Algunos son funcionarios, otros son voluntarios. ¿Y cuáles son todos los que decían que eran voluntarios? Están haciéndolo de manera voluntaria, eso sí, todos. Pero son trabajadores del gobierno, entonces. Algunos sí, seguramente otros no. ¿Cuántas personas participan como voluntarios? Fíjate que lo desconozco. O sea, nuestra misión aquí es hacer la concertación. Y sabemos que hay una acción interinstitucional para evitar que el choque, digamos, con el gobierno sea a través de la policía, sino que sea con funcionarios como nosotros, que no venimos... Que el choque sea con funcionarios. Con ustedes, serían la primera línea de... La primera línea justo para evitar la confrontación, porque nosotros no venimos... Entonces, el gobierno, su base es pueblo contra pueblo. Dice ese burócrata sin escrúpulos que pone ahí a sus empleados para evitar el choque directo de colectivos contra la policía. Pero a mí lo que no me queda claro es qué está tratando de defender Clara. Si a la policía o a su imagen pública. Quiero reconocer al Frente Nacional por las 40 horas, por las denuncias que han estado recopilando en torno a estos cuerpos de paz. La verdad es bien preocupante ver a gente de Secretaría de Salud, Secretaría de Previsión Social y muy irónicamente a la gente de la Secretaría del Trabajo siendo instrumentalizada como carne de cañón por la misma institución para la que trabajan. Un grito igual para Diego Hernández. Y ahí sí ser muy puntuales con las células, que haya al menos 2 o 3 compañeras por célula que puedan hablar o por lo menos darse a entender con el inglés, independientemente de la policía turística que también estará ahí apoyando en esta tarea. ¿Sale? Entonces, ese día el partido es a las 9 de la noche, vamos a tener que estar a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde, perdón, no de la mañana, 5 de la tarde, no se espanten, pero acabaríamos a la 1 de la mañana, ¿sale? ¿Por qué? Porque el partido acaba a las 11 y más o menos, por lo que nos dimos quizá un poquito antes, pero más o menos se tarda entre 1 hora y hora y media en desalojar todo el aforo del estadio. Y nosotros nos tenemos que ir hasta que se vaya la última persona del estadio. Que hubo mucha gente que se manifestó, ¿no? Que incluso cerraron Periférico, cerraron Tlalpan, etcétera. Pues no vamos a estar exentos, insisto, los ojos del mundo van a estar en México y los ojos del conservadurismo mundial también están. Lo que está pasando ahora con estas manifestaciones y el plantón que está en el centro de la Ciudad de México responde a la misma lógica. Es decir, es una cuestión constante que está utilizando el conservadurismo y que quiere ver o hacer ver que en México no pasa lo que sabemos que está pasando, que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación arriba del 60%, igual que nuestra jefa de gobierno en la Ciudad de México. Como el transporte público entraba dentro de la milla donde México no era soberano sino la FIFA, pues el metro y el tren ligero que construimos con nuestros impuestos temporalmente no eran para nosotros, sino para el Mundial. Y no dejaban pasar a nadie si no tenía un boleto para la inauguración. Oigan, están diciendo que únicamente se está dando el acceso al estadio, al tren ligero, güey, con boleto, y no tenemos boleto.
Ella y yo venimos a trabajar. Oye, la neta a mí sí se me hace una tremenda mamada, güey. Las personas que van a trabajar, o sea, fuera de mí, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué putas no te dejan usar el puto transporte público si no tienes puto boleto? No, güey, no te la creo. Este camión lleva al Estadio Azteca. Ajá. Si no trae boleto, tiene un costo de 200 pesos por persona. Ok. Solo si cuentan con boletos es por el tren ligero. 200 pesos. Y solo hasta el Estadio Azteca. Al Estadio Azteca llega. Ok. Y por detener a la gente que marchaba rumbo al Estadio Azteca, detuvieron a mucha gente que sin deberla ni temerla, debía pasar por esa zona. Estos que están aquí que vienen a hacer su mamada, que ni van a ganar nada, van a hacer una pendeja y nomás en su puto desmadre. Chingada madre. Jefe, ¿hacia dónde se dirige? Al hospital. ¿A cuál hospital? Al hospital de cancerología. Aquí traigo mis socas. No tengo riñón, se me fue el cáncer al hígado, ya me quitaron medio pulmón. Ya tengo la cita, si no llego me van a mandar a la verga, ya no me van a recibir después. Ahora caminando, pero ni caminando, que poca madre. Jefe, ¿qué le pediría al gobierno en esta situación? Que se van a chingar su madre, porque partido que llegue, partido que le roban a México, le hacen puras mamadas. Pero ni eso detuvo las movilizaciones. Todos los colectivos se dirigían hacia el Estadio Azteca. La gente partió desde Tasqueña, lirios buscadores desde el tren ligero La Virgen, madres buscadoras desde Insurgentes y un montón de otros movimientos. Ya ni hablamos de los transportistas, de los movimientos campesinos, de los pensionados de Pemex, de los trabajadores de la salud. Ojalá me diera tiempo de darle voz a todas estas causas, pero cada grupo social tenía un reclamo justo y por los miles llegaron hasta el estadio. Y pues nada, lo que ya conocemos del Estado mexicano, encapsulados, golpeados, gaseados. Para ser de izquierda, este gobierno tiene súper normalizado brutalizar a sus propios ciudadanos en la calle. Este es el equipamiento de la policía cuando actúa en la conducción de movilizaciones y es un equipamiento que está pensado bajo la doctrina de nuestro protocolo que tiene como eje central, decíamos, el diálogo, la contención, el encauzamiento y es así como trabajamos. Lo que ven aquí es el equipamiento que tienen nuestros policías, nuestras policías y es un equipamiento, hay que decirlo también, como lo ven, que se renueva constantemente para proteger a nuestro personal. Era una escena grotesca, como de los Juegos del Hambre. Afuera, el Estado golpeando a sus propios ciudadanos y adentro, millonarios repugnantes celebrando. Una amiga me dijo que de facto lo que ocurría al interior de la Milla 1, donde no dejaban pasar a los mexicanos, era una suspensión del Estado de Derecho. Yo lo que le decía es que en México ya no hay Estado de Derecho. Si lo hubiera, la policía no brutalizaría a gente cada vez que levanta la voz. Sin embargo, dentro del espacio de la FIFA hay reglas que sí se acatan y sí se siguen. En todo caso, ahí sí hay Estado de Derecho, pero afuera en México no lo hay. Y como prueba, un montón de jóvenes fueron detenidos ilegalmente, como 13. Sabemos que todos fueron detenidos ilegalmente porque al final los tuvieron que soltar. Felicidades a la bandita organizada que logró que los soltaran. Pero es que hasta periodistas se llevaron. Compañeros, yo soy Ámbar Ruiz. Mi nombre es Axel Hernández. Y después de haber sido detenidos de manera arbitraria, donde únicamente estábamos caminando por las afueras de Gran Sur del otro lado de Periférico y nos detuvieron primero con la excusa de una revisión buscando explosivos. Posteriormente, al no encontrar nada, no nos dejaron ir, solicitamos la información de por qué no nos dejaban ir y el protocolo que se estaba siguiendo. No nos contestaron nada hasta que uno de sus superiores llegó y nos dijo que por pegar propaganda se nos iba a remitir al juez cívico. Nosotros no estábamos pegando nada, solo estábamos caminando y en ese momento se nos subió a las patrullas, se nos esposó y se nos trasladó desde Gran Sur hasta Álvaro Obregón, Coordinación Territorial AO1 y AO2 y actualmente nos habían dicho que nos iban a trasladar a Tlalpan y después de eso, abajo de una cámara del C5, nos permitieron descender de la unidad con la excusa de que tenían un problema por la cuestión del evento del Mundial y que por esas cuestiones logísticas no nos iban a dejar ir. Nos liberaron. ¿Estamos bien? Muchas gracias a todos por la presión mediática, por estar pendientes. Cuídense mucho, compañeros, compañeras, Cuídense a todos mucho. los periodistas y gente que va a salir a protestar el día de hoy. La policía está faltando a los protocolos, está haciendo detenciones ilegales y afortunadamente gracias a la presión mediática y a la activación de los mecanismos de protección a derechos humanos y periodistas logramos. Y toda esta brutalidad para que los turistas y los ricos pudieran disfrutar de su juego en paz. Y todo ese despilfarro para que los gringos ni siquiera usaran el metro. Hay algo mal.
Neta, hay algo muy mal en este país cuando la clase trabajadora no tiene tiempo de ocio y el poco que sí tiene se lo gasta en ser cómplice de su propia esclavitud. La clase trabajadora lumpenizada está tan obsesionada con su misión de vida de pasársela bien y consumir, que al final del evento de inauguración fueron al Ángel de la Independencia, a donde estaban las madres buscadoras, y les robaron las mantas para cubrirse de la lluvia. Yo me pregunto, ¿están tan desconectados de sus propios sentidos que no sienten feo tapándose con los rostros de los hijos desaparecidos? Si quieres, esa lona es suya. Oiga, señor, si quiere, esa lona es suya. Oiga, esa lona es suya. Esa lona es suya. ¿Me la dieron ahí? ¿Esto ya? Pues es que es de los desaparecidos, de la crisis de desaparecidos. Oigan, esas lonas son suyas. Son de las madres desaparecidas, de las madres buscadoras. Este grupo de orangutanes incluso insultaron a las madres buscadoras y cuando les pidieron que les regresaran las lonas, el güey se puso violento. ¡Te lo voy a romper! Piensas que porque estás con la cámara tienes más fans, pero no es correcto. No es correcto el empujar a una persona mientras que ganamos y deja eso, mientras que no te ofendió. Se están metiendo con los buscadores. Es mala madre. Eso es mala madre. Me siguen agrediendo, güey. Pero es que Gracias. Sí, yo te lo agradezco. Yo me estoy permitiendo. Nada más que nada porque tengo un cubo, güey. Si me sigues grabando, nada más que nada porque tengo un cubo y tengo la si me sigues grabando, te lo voy a romper. Está bien. ¿Está bien? Volteala. Volteala, papi. Voltealo. Eso. Este trío de payasos se llaman Aarón Jiménez, Liel Nasibi y Abraham Chayo, hijo del rabino Yosef Chayo. ¡Qué sorpresa! Y como buenos sionistas, primero atacan y luego se hacen las víctimas. Esta es la ignorancia de México, cabrón. Porque la gente va a pensar que tú tienes la razón. Mientras que tú acabas de decir cosas que no son correctas. Nos quitas una lona para que no nos mojemos mientras que tú eres el traidor. No es correcto, papi. El ocio es revolucionario, claro que sí, puesto que el sistema te quiere productivo y trabajando todo el día, así que simplemente descansar y hacer lo que quieras de tu tiempo ya es un acto revolucionario, en eso sí estoy de acuerdo. Pero ¿cuál es el punto del tiempo de ocio si lo empleamos en actividades que nos disminuyen como persona y a cambio siguen alimentando a las herramientas de nuestra propia esclavitud? Porque los demagogos te dirán que el deporte no tiene la culpa, la pelota no se mancha. Como para que te imagines una cascarita de fútbol llanero y pienses, esa es la clase trabajadora ejerciendo su justo tiempo de ocio. Pero esos demagogos en realidad se refieren a la FIFA, a esta institución parásito que viene aquí a cambiar nuestras leyes y enriquecerse a cambio de nada. Entonces, no todo el ocio es igual. Leer está muy bien, pero si lees Alaje te vuelves un esclavo dócil del sistema que te pisa. El cine está muy bien, pero si ves Avengers terminas normalizando que los gringos sostengan el status quo global por medio de la violencia. Tomar café está muy bien, pero si bebes en Starbucks, pues eres cómplice del genocidio en Gaza por apoyar a las empresas que lo patrocinan. Y del mismo modo, pocas formas del ocio son tan lumpenizantes como el fútbol. Por diseño, el fútbol capitalista es el último rincón de la actividad humana donde todavía se nos permiten las actitudes nacionalistas para las que nos educó la educación rezagada de México, pero que no tienen cabida en la nación neoliberal en la que se transformó. La escuela nos enseña a rendirle honores a una bandera y a defender con violencia a una colectividad más o menos territorial y planteada alrededor de un imaginario arbitrario, pero luego sales a México y la verdadera patria del 1% que decide nuestras leyes y reglas laborales es el dinero. Así que el mexicano se queda con un hueco en forma de nación en su corazón y los equipos de fútbol vienen a llenarlo. La mera estructura del deporte institucionalizado está diseñado para poner a la clase trabajadora a competir entre sí, a pelearse entre pobres para que no se unan y derroquen al 1%. Pero además, por si fuera poco, al asistir a los partidos de la FIFA y tolerar su presencia en México, contribuimos a la tecnología que estos mismos capitalistas ocuparán para vigilarnos y cuando ya no les sea redituable nuestra supervivencia, exterminarnos. Desde el 3 de marzo, la embajadora de la entidad genocida de Israel se reunió con estos vendepatrias como evidencia de que no se ha separado el poder económico del poder político, y con ese amor tan grande que Morena le tiene a la soberanía, fundaron la Cámara México-Israel de Comercio e Industria. De por sí los criminales de guerra no han traído a este país más que software espía y armas para los narcos,
Ahora firmaron un acuerdo con nuestro gobierno para que puedan importar tecnología de vigilancia con inteligencia artificial, como Enrique Peña Nieto con Pegasus, pero peor. Después del partido de inauguración, los muy cínicos hasta tenían a su community manager diciendo: ¿sabías que la seguridad de un estado moderno corre con tecnología israelí, la que analiza multitudes en tiempo real, control de acceso biométrico, sistemas antidrones y detección proactiva de amenazas? Y si esa te parece una lista familiar, es porque has estado viendo muchas noticias, porque esa es la misma tecnología que utilizan en Gaza para cometer un genocidio. Una investigación de la Human Rights Watch escribe sobre la tecnología israelí. Las investigaciones indican que estas herramientas aparentemente se basan en la vigilancia israelí sistemática y continua de todos los residentes palestinos de Gaza, incluyendo datos recopilados antes de las hostilidades actuales, de una manera incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos. Dichas herramientas utilizan datos personales de los palestinos para fundamentar acciones militares como predicciones de amenazas e identificación de objetivos. El uso que hace el ejército israelí de estas herramientas, en lugar de contribuir a una selección de objetivos más precisa y a minimizar las pérdidas de vidas y bienes civiles, podría estar exacerbando el riesgo para la población civil. Literalmente están empleando herramientas de limpieza étnica para controlar a los mexicanos. Entonces, estos vendepatrias no solo dejaron entrar a los genocidas a México, sino que además están contribuyendo con tu dinero y con nuestro dinero de impuestos al esfuerzo genocida de Israel en Palestina y el Líbano. Practican en Gaza lo que harán en tu casa. Estos repugnantes esclavos del dinero son cómplices del genocidio, lo mismo que FIFA. Ni siquiera somos buenos. Bueno, dijeras tú, bueno, al menos a cambio de mis libertades y el Estado de Derecho vamos a obtener una copa porque somos muy buenos en el deporte. Pero ni siquiera somos buenos. Somos peor que malos. Somos mediocres y sin un plan de salida. ¿Y sí? ¿Y por qué no? La gran ilusión de esta selección de Nepo Babies es llegar al quinto partido, ni siquiera ganar. ¿Y si sí es esta vez? Llegar al quinto partido, y ni siquiera dibujan sus esperanzas en torno a sus propias capacidades o lo mucho que han entrenado, sino alrededor del azar. ¿Y si sí es esta? Ay, ojalá no nos toque contra un equipo muy fuerte. ¡Qué forma tan mediocre de aproximarse a la vida! Ni siquiera tenemos la esperanza de volvernos mejores en el juego porque todos los filtros para jugar fútbol profesional en México ya fueron tomados por los capitalistas. Y ahora para entrar a un equipo de primera división y tener siquiera la oportunidad de ser seleccionado, debes pagar grandes cuotas al club desde pequeño. Y la gran mayoría de los mexicanos, el 99%, no pueden pagar esas cuotas. Así que a la selección llega puro niño rico. Lo mismo que al estadio. Oye, güey, ¿y a ti cuánto te costó el boleto? Porque no es barato, güey. 3 chicles. ¿Qué significa eso? 3 chicles, me costó así, 3 chicles. O sea, 3 kilos, 30,000. No, 3 chicles. 3 chicles. ¿Por qué 3 chicles? 3 chicles, literal, 3 chicles de menta. ¿Crees que el mexicano promedio paga 3 chicles? Yo pagué 3 chicles. Así, 1 chicle, 2 chicles, 3 chicles. Ah, huevo. Literal. Hashtag privilegio, ¿no? Sí. ¡Arriba México! Hermano, ¿cuánto pagaste, cabrón, por estar aquí? Mi papá pagó, yo no. Al día siguiente, la presidenta de BlackRock quería hacer como que no pasa nada y, o sea, entiendo que quieras aligerar el espíritu en la sala de prensa, pero no mames, Claudia, no te burles de las madres buscadoras. Hubo un momento en que había más compañeros de la Comisión de Búsqueda de Víctimas que de los manifestantes, pero se les atiende, a todos los colectivos se les atiende, pero... O sea, genuinamente ejercer el poder corrompe y someterse degrada. Vean nada más la persona que era Claudia Sheinbaum antes de engañar y lamer la bota hasta la cima. Fueron jóvenes, hombres y mujeres quienes participaron en el movimiento estudiantil. ¡No caigamos en provocaciones! ¡En tercer lugar, pido a los compañeros del CEU que están en esta ala que abran una valla para el momento en que tengan que pasar los compañeros de la comisión! Creo que las autoridades universitarias nunca esperaron que se fuera a generar un movimiento tan fuerte como el que hubo. Nos decíamos que éramos gente completamente ajena a la universidad y que no era un movimiento estudiantil legítimo. Que lucharon por la democracia, por construir el momento histórico que estamos viviendo en este momento. No mames, sí me agüita. Me da mucha tristeza. Porque se ve que esta era chida. O sea, Claudia, reconocemos quién fuiste. Reconocemos lo que hiciste. Pero no dejamos de ver y sufrir esta cosa en la que te convertiste. Gracias, Claudia, por al menos revelarnos la verdadera naturaleza del poder y lo que le hace a la gente buena. Y hablando de revolucionarias convertidas por el poder en sirvientes del capital, Clara Brugada fue a presentar su estúpido desfile de James Bond y a la gente a la que incomodó con sus renovaciones y sus ajolotes y su pintura morada, ¿qué crees?
no se tomaron su ajolotiux y la abuchearon. A la jefa de gobierno de la Ciudad de México, licenciada Clara Brugada Molina. El gobierno de la Ciudad de México, capital de la transformación, les da la más cordial bienvenida a todas, todos, todos ustedes al gran desfile mundialista La Pelota Vuelve a Casa. No hay edits bonitos del pasado activista de Clara, porque pues ella no es presidenta y la verdad es que su equipo de comunicación lo está haciendo pésimo. Pero en su juventud, la jefa de gobierno también era una persona con principios y con el corazón en el lugar correcto. Algo le pasó. Sí te digo que ejercer el poder corrompe y someterse degrada. Y el ejemplo perfecto es el tipo de gentuza que sí tenía para ir a ver la inauguración del Mundial. México campeón en desaparición. México campeón en desaparición. Bueno, me saco la verga, pero a ver si ayudas a buscar, ¿vale? A ver si ayudas a buscar. No tienes por qué ofenderlo. No lo ofendas. Exactamente. No lo ofendas. ¿Qué busca esta asamblea? Busca visibilizar y manifestarse en contra de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Una de las cosas es los más de 130,000 desaparecidos que el gobierno no ha atendido de manera correcta. Las madres tienen que buscar con sus propias manos y además de eso es un blanqueamiento al despojo que está sucediendo, despojo del agua. Le concesionaron al Estadio Azteca un pozo de agua que le corresponde al pueblo de Santa Úrsula. Está provocando gentrificación, desplazamiento, despojos, todo tipo de arrebatos al pueblo y solamente, si te puedes fijar, los ultrarricos son los únicos que lo van a poder disfrutar. En realidad este no es un mundial para el pueblo, como bien decía el compa, no es un mundial para el pueblo, nosotros no los vamos a disfrutar. Por el contrario, solamente por 5 partidos le entregaron la ciudad a la FIFA, no van a pagar impuestos ni siquiera, las ganancias solamente van a ser para unos cuantos, para los de siempre, FIFA, Coca-Cola, para el gobierno y el pueblo, ¿dónde queda? No todos, ya sé que entre la muchedumbre había santos y eruditos y que toda generalización es una mentira, incluyendo esta. Pero como ejemplo, esta pobre influencer se ganó unos boletos para ver el partido en primera fila y otra gente más rica que ella no le gustó estar detrás de alguien más y le aventaron una chela. Esta pareja caudalada, que hace caras de placer mientras humilla a otra persona, son gente cercana a la empresa Herdes. Al principio solo los fundaron por pendejos y porque son la evidencia de que el privilegio atrofia la empatía, pero luego en la funda empezó a salir chismecito y trascendió el caso de una abogada laboral a la que Herdes tiene encarcelada desde hace 500 días. Imagínate que demandas a la empresa donde trabajas, ganas la demanda y tu abogada termina en la cárcel. Amigas, este es el caso de la abogada Irene León Escamilla contra Grupo Herdes, quien aún después de casi año y medio sigue privada de la libertad. Ustedes se preguntarán cómo llegamos a este momento, cómo es que ella sigue privada de la libertad y cómo es que hasta ahorita nos estamos enterando de esta injusticia. Bueno, amigas, hagan de cuenta que hace años Grupo Herdes formaba parte de una asociación civil junto con otras marcas y esta asociación civil tenía pues un director. De alguna manera este director prestaba sus servicios como tipo asesoría, pero a fin de cuentas era empleado de Grupo Herdes. Entonces hagan de cuenta que esta persona, este director de la asociación civil, demandó a Grupo Herdes y a otras empresas, las otras empresas que formaban parte de esa propia asociación civil. Y pues inicia el proceso, una demanda laboral con el apoyo de un despacho en el que trabajaba Irene. Ella no había redactado esa demanda, simplemente ella formaba parte del despacho y le asignaron ese expediente. Se inicia la demanda laboral y lo que Grupo Herdes y las otras empresas alegaban era que no existía ninguna relación laboral entre ellos y el director que los estaba demandando. Entonces la persona que estaba demandando a la empresa junto con el despacho que lo estaba defendiendo presentaron una confesional de una persona que había trabajado como director comercial de Herdes. Se presenta la confesional, se admite que sí existió esa relación laboral, entonces Herdes intentó meter un juicio de amparo, solo que lo hizo a destiempo y no se lo admitieron. Por ende ganaron la demanda y la ejecución pues era hacer el pago de prestaciones correspondientes. Para hacer este pago de prestaciones lo que se hizo fue congelar una cuenta de banco de Grupo Herdes. De ahí se suponía que se tenía que retirar un cheque y hacer el pago de prestaciones debido, pero no llegó ese momento. Como a Grupo Herdes no les pareció que les ganaran una demanda laboral, procedieron a denunciar penalmente a Irene por el delito de fraude procesal. En pocas palabras, alegando que Irene junto con el ex trabajador, junto con el otro director, se pusieron como de acuerdo, como en un complot para quitarle dinero a la empresa por este tema de que congelaron una cuenta de banco, pues para hacer el
pago de prestaciones que tenían que hacer. Pusieron la denuncia, notificaron a Irene. Irene llevó un escrito a la fiscalía diciendo que ella estaba dispuesta a presentarse, que simplemente le dieran una fecha de audiencia para que ella se presentara personalmente. Y miren, aquí la cosa sucedió rapidísimo. Herdes le metió con todo, alegaron que ella se estaba dando a la fuga, a pesar de que ella ya se había presentado personalmente. Les otorgaron una orden de cateo y una orden de aprehensión en su contra, y actuaron de volada, llegaron al domicilio de Irene y se la llevaron. Desde ese momento, que ya casi va 1 año y medio de esto, es que está privada de su libertad. Y para seguirle echando fuego a la leña, Herdes incluso intentó meter al expediente otra denuncia supuesta, o sea que no existió una denuncia electrónica de supuestas amenazas que habría ejercido Irene contra alguno de los empleados de la marca. Para esto Irene intentó ampararse, o sea que revisaran el caso, que revisaran el proceso, cómo lo estaban llevando a cabo, para que debatieran si ella debía de seguir privada de su libertad o si ella podía llevar su proceso fuera de prisión. Y aquí lo primero que pasó fue que un juez de control se negó a debatir la situación de Irene por órdenes de una jueza arriba de él. Es entonces cuando Irene intenta desistir del proceso a falta de pruebas, y la fiscalía en ese momento voltea a ver su carpeta, ven todas las irregularidades del proceso, esto con la Fiscalía de la Ciudad de México, y le otorgan que desista del proceso judicial, pues porque vieron todas las irregularidades, la falta de pruebas, y eso debería de implicar que dejaran libre ya por fin a Irene. Pero no, Herdes dijo, ni madres, aquí no vamos a parar. Así que agarraron ese caso y lo subieron de nivel, o sea, a nivel federal. Eso quiere decir que aunque la Fiscalía de la Ciudad de México, o sea, la fiscalía local donde se está llevando a cabo todo ese proceso, ya desestimó el caso, ya dijeron, hay irregularidades, hay falta de pruebas. Como llevaron el caso a nivel federal, eso implica otro juicio, implica nuevas audiencias que están tardando un montón, que le están poniendo trabas, que no se presentan, por lo cual hoy Irene sigue privada de su libertad. Lleva casi 1 año y medio de esto. Ella está en la prisión de Santa Marta. En una entrevista que le hicieron recientemente, ella aclaró que sí está siendo apoyada por el despacho en el que trabajaba, o sea, el despacho donde se llevó a cabo toda esa demanda laboral que la llevó a este punto por el que ahora ella está pagando, o más bien todo este caso que la llevó a tremenda injusticia del sistema. Y pues también está siendo apoyada por su defensa en materia penal. Ella cuenta que se encuentra relativamente bien físicamente hablando, que mentalmente obviamente está siendo complicado el encierro, ya casi 1 año y medio ahí encerrada por una injusticia. Ella cuenta que es consciente de que el proceso es complicado, de que toma tiempo y de que no es la única. Se ha puesto como a ayudar a otras compañeras de celda, que incluso se ha puesto a estudiar sobre el derecho penal porque pues ella está especializada en derecho laboral. Como siempre, las mujeres sacando lo mejor de nosotras a pesar de todas las adversidades que se nos presenten. Y pues nada, básicamente lo que está pidiendo Irene únicamente es justicia, que se voltee a ver su carpeta para que se lleven a cabo las audiencias, que se lleve a cabo el proceso que está ahí detenido. Es que prácticamente es como que ahí tienen las carpetas, simplemente no las pasan, simplemente no las mueven, no las agarran. Claro, otra cosa que ayudaría bastante sería que el Grupo Herdes dejara de meter recursos a lo baboso para seguir teniendo detenida a Irene solamente porque les ganó una demanda laboral. Es que hazme el chingado favor, Irene solamente estaba cumpliendo con sus labores en el despacho donde trabajaba y ya. Pero ¿qué seguridad le deja esto a otras abogadas, a otros abogados que se dediquen a la materia laboral y que les toque otro caso así contra una empresa grande que tenga el poder adquisitivo, que tenga los recursos para hacer todas estas mañosadas? Y también con qué seguridad uno como trabajador va a ejercer sus derechos laborales, va a demandar a las empresas por injusticias, por despidos, para solicitar que les paguen sus prestaciones correspondientes. O sea, ¿qué seguridad nos deja todo esto? Impresionante todo lo que se destapó de Grupo Herdes a raíz del vaso con orines que le aventaron a Tere Fifas, del video este que se hizo muy viral. Pero bueno, así la cosa con estas empresas mañosas que hacen de todo con tal de no perder, a pesar de que estén perdiendo toda su credibilidad y confianza de la gente. Adiós. Y esa es la gente que fue a la inauguración del Mundial. Es también el tipo de gente con la que Claudia se codeaba en la cena privada que organizó FIFA en el Castillo de Chapultepec. Y tú que has leído el reglamento del Castillo de Chapultepec, pues sabes que como es un museo, le pertenece al pueblo de México, desde 1939 cuando el general Lázaro Cárdenas lo transformó en el Museo Nacional de Historia. Por eso su reglamento dice muy claramente: en el museo se pueden realizar únicamente eventos de carácter cultural, académico o científico. No se permiten eventos sociales o empresariales de ningún tipo. Entonces está raro ver a tantos empresarios en este evento social de la FIFA, privatizando temporalmente este espacio que es más tuyo y mío que del corruptazo de Infantino. Y está más raro todavía que la presidenta de este país defienda esta humillación. ¿Es cierto que hubo una fiesta de la FIFA en el Castillo de Chapultepec, presidenta? Ah, qué bueno que lo preguntas. Sí lo quiero aclarar. Ah, qué bueno. La FIFA rentó. ¿Se renta? Se renta. ¿Cuánto cobran?
creo que pagó más de 1 millón de pesos. Para que la Secretaría de Cultura nos diga. Pero se renta el castillo de Chapultepec. Desde hace mucho, no es de hoy. Desde hace mucho tiempo, el castillo se renta para algunos eventos. Entonces rentaron el castillo de Chapultepec con invitados de la FIFA. Y algunos gobernadores estaban y otras gentes. Me invitaron a la cena y dije, no, a la cena no quiero ir. No me corresponde estar ahí en el castillo de Chapultepec. Pero me dijeron, puede darle un mensaje a nombre de México a las personalidades que vienen al país, desde exjugadores de fútbol y otras personas que participaron. ¿Estaban ahí? Y ahí dije, voy a ir a dar un saludo. Luego la Secretaría de Cultura dijo que no, de hecho sí es legal porque el evento se realizó bajo un esquema de pago por derechos de uso. Morra, eso se llama rentar y el reclamo no es por lo que les haya o no pagado la FIFA, es porque está prohibido hacer eventos empresariales o sociales como el que hizo la FIFA. O sea, ¿qué? ¿Estaban cerrados todos los salones de fiestas? ¿Era huevo hacerlo aquí donde no está permitido? Eventualmente tenemos que dejar de preguntarle cosas a los burócratas de la 4T porque no respetan la verdad tanto como la autoridad de su presidenta. El gobierno del espectáculo te va a decir que no fue un descarrilamiento, solo se salieron las llantas del carril y ya, pero como si eso fuera una solución. Pero más allá del discurso, la realidad material es la misma. Claudia Sheinbaum le rentó el castillo de Chapultepec a un montón de empresarios para hacer un evento social y eso está prohibido. Investigadores del INAH ya están preparando una denuncia, pero yo creo que hasta ellos saben ya cómo va a acabar el juicio, porque adivina quién controla el poder judicial. Pero ¿sabes una cosa? ¿Me dejas contarte una verdad incómoda? ¿Me dejas, por un ratito, culpar al individuo de problemas estructurales? El gobierno del espectáculo no viene de fuera. No bajaron del cielo, no son marcianos. El gobierno del espectáculo viene de una sociedad del espectáculo. Cuando ya no importa el sentir ni el ser, sino consumir y mostrar, pues la satisfacción del individuo ya no es la de la carne. Se separa de sus sentidos para arrojarse al mundo de lo simbólico, de las apariencias, de lo abstracto, donde viven los juegos como el fútbol y el Estado-Nación. Pero ¿qué pasa cuando un montón de individuos alienados y separados de sus sentidos se reúnen en un mismo espacio a dar el espectáculo de cómo ellos se imaginan que debería ser una victoria? Pues todo es mucho más performático, más para redes, menos para la experiencia, más para presumir después que para disfrutarlo ahora. Mi primera reacción al ver un montón de seres humanos nadando en basura y haciendo bucitos en agua de drenaje, pues fue de enojo, porque las mentes débiles respondemos con ira a la sorpresa. Decía Dostoyevsky que la ira es el refugio de los que no toleran la tristeza. Yo le diría a ese güey que la gente triste no hace revoluciones y que todos nosotros tenemos la responsabilidad de ser mejores que la moral de nuestros tiempos. Pero asumiendo que existe un cachito de divinidad en cada uno de nosotros y que cada uno de estos prójimos es otro yo, sí me gustaría preguntarles, si te fue concedido el infinito potencial del ser humano en el planeta Tierra, ¿en qué momento decidiste ocuparlo para nadar en basura? No quiero juzgar cómo se divierte la gente, yo hago cosas peores, solo quiero notar dos cosas acerca de estas infernales celebraciones. La primera es que esto no es una comunidad, es una muchedumbre. La segunda es que a la policía no le importa el vandalismo de las marchas ni la iconoclasia, lo que le importa es que se diga la verdad y que se desafíe su sagrada narrativa del 60% de aprobación. Hago la distinción entre comunidad y muchedumbre porque aquí siempre estamos hablando de las virtudes de ser comunidad y de cómo evolucionamos para ser tribu, pero esto que vimos durante el mundial no es tribu. Tu tribu no te roba el celular. Está aquí, lo acabas de meter, preciosa. No, ese es mío. No, sí. Sí, mira, los que traigas sin tema. Nada más danos el nuestro y ya. ¿Cómo está sonando? Porfa. Sí, mira, los que traigas ya es tu tema. Tu tribu no te pisa hasta matarte mientras canta Nadaremos. Nadaremos, 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 nadaremos. Luego del partido con Corea, la CDMX se llenó de alienados consumidores promedio performando tan duro para sus redes personales que dejaron toda la avenida Reforma hecha un basurero. Luego de esta serie de eventos no quiero que la policía nos vuelva a decir que nos reprimen para evitar el vandalismo y mantener el orden público, porque ni en la marcha feminista más furiosa hemos visto este nivel de destrozos. Pero a estos consumidores promedio, puesto que eran consumidores promedio consumiendo, la policía no les decía nada, hasta los cuidaban. Y en estos mismos festejos, pero en Chihuahua, un señor quería pasar su carro por en medio de los manifestantes. Los manifestantes les zarandearon el carro y el señor los atropelló. 3 personas salieron gravemente heridas. La tribu no te atropella. Esta no era comunidad, era una vil muchedumbre.
Luego del partido contra República Checa, los empleados de limpieza de la Ciudad de México ya hasta miraban con miedo esta multitud de consumidores promedio que venían otra vez a dejar Paseo de la Reforma convertido en baño público. Ahora yo invito a todos los que vinieron a festejar que vengan a levantar todo su despapalle que hicieron, ¿no? Yo también celebré, pero sanamente, no así. Botellas de cerveza, botellas de vino, de latas de cerveza, sí, muchísimas bolsas, hasta ropa, las planchas y toda la avenida. ¿Las plantas? Todas destruidas. O sea, yo estoy de acuerdo que sí hay que celebrar, pero sanamente, no hacer esto. Cientos de miles de consumidores promedio acudieron a la muchedumbre buscando algo más, un escape de sus mundanas vidas de consumo y alienación, pero al no encontrarlo, muchos recorrieron a golpearse con extraños y aventarse de basura en las caras. Si tan solo toda esta gente se organizara para exigir alguna causa justa, ya tendríamos el país que nos merecemos. Pero como solo nos reunimos alrededor de lo que nos dice la publicidad que es lo que importa en la vida, pues mira, tenemos el país que nos merecemos. Esta vez también hubo atropellos, pero en Los Cabos, donde Roberto Arellano iba manejando con su familia en el carro y una multitud lo rodeó en el Boulevard Lázaro Cárdenas. El señor entró en pánico, aceleró y dejó heridas a 17 personas. Luego la muchedumbre lo sacó del carro y lo mató a golpes. Como fiesta Dotraki, cada festejo debe haber muertes. Luego del partido contra Ecuador fue el momento en el que todas las advertencias ignoradas cumplieron su presagio, cuando todos los riesgos latentes que habíamos visto en las celebraciones anteriores llegaron a donde auguraban y 4 personas murieron durante los festejos. En medio de la aglomeración, 3 personas murieron de asfixia y un hombre tuvo una crisis convulsiva y un paro cardiorrespiratorio que terminaron en su muerte. Además de los 4 muertos durante los festejos, 1.600 personas fueron atendidas por médicos y 22 tuvieron que ser hospitalizadas por fracturas y heridas graves. El primer día, en el primer día hubo un paciente que llegó del FanFest, llegó caminando al hospital, tenía un dolor precordial y murió de un infarto. No se había incluido porque estaba en discusión si era parte, pero ahora se incluyó. Los otros 4 los han conocido. Y lo mismo de siempre, gente robando celulares y consumidores decepcionados agarrándose a golpes porque no tienen a quién culpar, ni con quién desquitarse de la vida vacía que los ha arrojado en esta muchedumbre. Y en Hidalgo, claro que sí, también hubo atropellados. En Zempoala, un señor borracho atropelló un grupo de aficionados que celebraban en la calle y los aficionados lo lincharon. Y luego ya México jugó contra Inglaterra y perdió. Por fin ese día no hubo muertos ni heridos, excepto Mónica, de 40 años, quien fue asesinada por su esposo que estaba alcoholizado y furioso porque su selección perdió el partido. 2 síntomas me parecen evidentes de que esta es una muchedumbre y no una comunidad: los atropellados masivos y la gente que se aventaba buscando que la cacharan. No es casualidad que en cada partido haya habido casos de gente atropellada. Si el 80% de nuestros espacios públicos están dedicados al automóvil, entonces los únicos lugares que nos quedan para reunirnos masivamente son las calles, trampas mortales por donde pasa el dios carro. Pero el caso que sí me parte el corazón es el de la cantidad de gente contusionada por querer aventarse a la muchedumbre para que los cacharan como rockstar. Casi no cachaban a nadie, y la gente aprendía ahí, en su carne y huesos adoloridos, que no basta con poner un montón de gente junta para hacer comunidad. Que como los lobos en cautiverio, el ser humano ha desarrollado mecanismos sociales de deshumanización mutua para sobrevivir a un ecosistema para el que no evolucionó, y que lo mismo que el noble saltamontes cuando se halla en grupos grandes, cambia su naturaleza, se deja consumir por el grupo y se transforma en una plaga de langostas. Por eso me parte el corazón ver esta humanidad alienada por las formas de nuestras ciudades y nuestros medios de producción, arrojándose desesperadamente a la colectividad que les ofrece el sistema, porque para eso evolucionamos, para compartir en tribu y hacer familia con otros seres humanos. Pero lo que el sistema nos ofrece es la versión McDonaldizada de la tribu. Nos ofrecen un entramado de relaciones sociales en espacios físicos que solo se prestan para el consumo y para nada más, porque el objetivo de estas celebraciones no es unir a las naciones ni convivir en comunidad, sino hacer dinero. Hacer mucho dinero para FIFA y para sus aliados, aprovechándose de que la clase trabajadora no tiene otros espacios de esparcimiento ni otras fuentes de significado en sus vidas. Pero después de estos días de destrozo y basura en la Ciudad de México que no se apareció ni un solo granadero, no quiero que me vuelvan a salir con la mentira de que nos reprimen para evitar el vandalismo o para mantener el orden público, porque el orden público les vale verga, ni mucho menos les importa la gente que limpia. Lo que les interesa cuando nos reprimen es que no digamos la verdad. Y ya, por suerte la derrota de la selección regresó a todos los chilangos a sus tristes realidades. Atrás quedaron esos días de felicidad haciendo angelitos de lodo entre botellas de plástico llenas de orines. Supongo que esos dulces días ahora pertenecen a la memoria.
Trump se llevó los mejores partidos para los Estados Unidos y allá se jugó la final, y como en la lucha libre, cuando se acaba la pelea, rudos y técnicos se reunieron en los mismos camerinos a platicar del show que estaban dando. Uno de los síntomas más claros de que vivimos en la sociedad del espectáculo es el triste show del medio tiempo que dieron durante la final. El show está pensado para la televisión, para el live streaming, para los memes de reacciones, pero eso también significa que en persona, lo que se ve no es un show, sino el detrás de cámaras chiquitito de un evento pensado para la televisión. Y estuvo Shakira cantando canciones robadas, como hacen cada mundial. Shakira y Anita nos copiaron. Hace muy poco, Anita y Shakira sacaron esta canción. Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca. Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca. Hace 5 meses, nosotros acabamos esta canción. Toca mi boca con poca ropa y me choca. Loca se posa sobre mi copa y me moja. Pero la neta no es sorpresa. Cada vez que el capital va a hacer colonialismo económico en una región más pobre del planeta, lo primero que hacen es llevarse a Shakira para que les robe su música. Y perdón, yo sé que no tenemos que odiar a nadie, pero al chile yo sí odio a Shakira, porque es un altavoz ciego y amoral de la propaganda del gran capital. Odio que venga a mi país a disfrazarse de maña, a decirle a un montón de chavos precarizados y vulnerables a caer en el crimen organizado que tienes todo para ser millonario, solo te falta el salario, qué pedo tan diabólico. Pero no es nada nuevo. En ese show también cantaba Madonna, quien inauguró estas prácticas extractivistas para la era de las audiencias masivas. Soy ya, al final de un partido triste donde los jugadores se acusaban entre ellos por faltas que nadie cometió, como un montón de niños chismosos, subí el video de este vergonzoso momento, pero luego YouTube me lo bajó porque la FIFA les instruyó que no dejaran a nadie usar este video. Te lo bloquean y todo. Les avergüenza, y estoy de acuerdo que fue un momento muy indigno en la vida de Messi, pero no tanto como cuando fue a lamer la bota del pedófilo que gobierna los Estados Unidos, o la vez que fue a lamer la bota del proyecto genocida de Israel, y hasta besó el muro sagrado ese y todo. Una vez me dijeron que no, que estoy tonto y que no estoy contando la historia completa, porque cuando el régimen que está genocidiando a los palestinos dejó de aventarle monedas, Messi dejó de bailarles como un mono y fue a jugar fútbol con unos niños palestinos. Qué ternura que después de lamer la bota de Hitler le dio tiempo de abrazar unos niños de Auschwitz. Pero esos son los héroes que se puede permitir la sociedad del espectáculo. Pura apariencia vacía. ¿De qué te sirve ser el mejor pateando un balón si fallas en todos los otros aspectos de ser humano y las rodillas ya te crujen? Si no te puedes ni oponer a un genocidio, entonces ¿qué valor puedes tener como ser humano? Otra vez me dijeron que estoy muy tonto porque lamer la bota de Trump era su trabajo y él solo seguía órdenes, como en Nuremberg. No podía decir que no, y por eso necesita ser fuerte. Y por eso necesitas ser sabio, porque no puedes ser una buena persona si no puedes decir que no. Los héroes de verdad, por definición, no lamen la bota, no son alienadas herramientas del poder, sino que son seres humanos completos y su fuerza siempre está del lado de los débiles. I'm saying you talking about me about some draft, and all of you white boys are breaking your neck to get to Switzerland and Canada and London. I'm not going to help nobody get something my Negroes don't have. If I'm going to die, I'll die now, right here fighting you. If I'm going to die, you my enemy.
My name is a white people, not Vietcongs or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. Ganó España y la vida de los españoles permaneció igual. Perdió Argentina y las vidas de los argentinos permanecieron igual, siendo gobernados por Milei y todo. Es decir, la gente se está cagando de hambre por ustedes. Güey, top 3 cosas que cuestan más que un peso argentino bajo el gobierno de Milei. Para los que no sepan, el peso argentino está en $0.0006 estadounidenses. Es decir, una copa de la AFA por cada punto decimal a la izquierda. Che, pero ¿cuánta copa tenés vos? Número 1. Un peso argentino antes de que llegara Milei. O sea, un peso argentino del 9 de diciembre del 2023 para atrás. Espero les gusten los toboganes porque miren nomás esta bajadota. ¡Viva la libertad, carajo! Número 2. Un peso cubano. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! Número 3. Considerando que una bolsa de papas genéricas te cuestan $4.2 en Estados Unidos y que cada bolsa tiene más o menos unas 120 papas, cada papa dividida entre esos $4.2 tiene un valor de $0.035. Y acá en México pasó esta histeria colectiva que nos arrojaba como changos a pegarnos y a atropellarnos mutuamente en las calles para descubrir que, pues seguíamos igual. Empezó a salir a la luz todo lo que nos gastábamos para esta estúpida fiesta de los extranjeros en nuestro territorio. Los baños públicos inteligentes que puso Clara Brugada en Reforma se cerraron en cuanto se fue el último turista extranjero, como otra señal de que toda esta inversión y todo este trabajo no era para nosotros los mexicanos, sino para los güeros. Te recuerdo que cada uno de estos baños públicos nos costó $1 millón. Pese a las inversiones millonarias, la ciudad sigue igual, solo que los cempasúchil de Reforma ya están todos muertos. El metro se inunda igual, pero ahora con más ajolotes, como para recordar las especies a las que está matando esa agua negra. Y el ser humano de la modernidad capitalista siguió igual de perdido que siempre, interpretando el papel de peón en la obra de su propio exterminio, celebrando la fiesta de una empresa sionista mientras que Israel busca privatizarnos el agua. México sigue atravesando una crisis de desaparecidos y el gobierno sigue empeñado en hacerla ver como que no pasa nada y son exageraciones de la oposición. ¿Cuántos son realmente vinculados con delincuencia organizada y cuántos son ausencias voluntarias? Porque hay mucha ausencia voluntaria por problemas familiares, pero pues las familias obviamente los reportan como desaparecidos porque no se comunican con ellos y a través de distintos esquemas se encuentran a estas personas y se comunica con la familia más allá de si quieren regresar con ellos o no. Y como un último escupitajo en la cara de toda la gente decente y con sentido común del mundo, Donald Trump propuso a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, como secretario general de la ONU. Así que no es solo la FIFA, sino que todas las grandes instituciones creadas en Occidente para mantener el orden global están fallando. Ya nadie de la OTAN quiere continuar con las estúpidas guerras de Trump y el mismo Trump ya solamente ve la alianza como un grupo de ventas para sus corporaciones armamentistas. La FIFA y otras instituciones deportivas globales ya no son más que pretextos para coordinar al poder político y al poder económico en la capitalización de nuestros valores más inmateriales. Y ahora hasta la ONU se está transformando en una simulación mediática para lavar la cara de los Estados Unidos y de Israel mientras cometen un genocidio. Como dijo Antonio Gramsci, el viejo mundo se muere y el nuevo lucha por nacer. Ahora es el tiempo de los monstruos. Mientras que las instituciones del viejo mundo se desmoronan, necesitamos organizarnos y tener la mirada bien clara. FIFA, lárgate de mi país, eres un parásito que destruye países, encubre dictadores y suspende el Estado de Derecho a cambio de nada más que sobornos para la peor gente. El pan está rancio y el circo está aburrido. Gracias por nada, FIFA. Gracias por nada, Estado-Nación. Gracias por nada, Imperio Norteamericano. Pero nos seguiremos organizando. Muchas gracias.